Suscríbete a la Panterita. Las ventanas para que entre la luz del sol. Estoy pidiendo que todos pinten una sonrisa con mucho amor. Con el trabajo de nuestra gente disfrutaremos de un tiempo mejor. Estoy pidiendo que todos pinten. Estoy pintando. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Audiencia de ABC Cardinal, muy buenos días. Ya iniciando con ABC también esta programación. ¿Qué tal, Dani? Bien, Federico, saludos para todos. Ariel, ¿cómo estás? Bien, Federico, saludos a todos. Lima, final 2019. 2019. ¿Qué época? ¿Qué época? No, y hoy anunciaron ya la fecha para las dos finales que se van a jugar. Sí, la gente pregunta, ¿las dos finales de Montevideo? Sí. Sí. Las dos finales se juegan en Montevideo y seguramente va a ser con público, ya a esta altura creo, por lo que es Uruguay, por lo que puede ser el viaje a un país que está reabriendo fronteras, siempre y cuando tenga certificado de vacunación. Ahí está. Libertadores 27 de noviembre, en el Centenario. Copa Libertadores. Y una semana La antes, Sudamericana el 20, una semana antes. Recordemos, Sudamericana está participando el Gumarelo, Libertad. En la Libertadores Olimpia en cuarto y Cerro pendiente del partido el próximo martes ante Fluminense en Montevideo. ¿Qué En noviembre, casi diciembre, qué lindo, con calor. sábado. Sábado, los dos sábados. Claro. Te podés ir viernes a la mañana ya te podés ir. Y sí, lindo. Me hace acordar o sea, fue tan lindo Montevideo en aquella ocasión del equipo del Tata, que fue un sábado también. Eso fue en marzo. En marzo y hacía calor. Sí. Hacía calor, me acuerdo, y el viernes se llenó de paraguayos ahí en Montevideo. Y porque después la otra visita fueron diferentes. La de 96 fueron muy pocos, hacía mucho frío. Y la otra fuimos casi siempre con una mano atrás y otra adelante, ¿verdad? Pero esa vez Paraguay fue como puntero. Incluso perdió y seguía siendo puntero. Claro, imagínense lo que era. Se cantó el famoso "Somos locales" otra vez. Exactamente. Imagínate cuál era, pero... Y sí, uno hace la proyección. A ver, Uruguay, que siempre se destacó junto a Chile de tener el porcentaje más alto de vacunación para noviembre. Y es más, recordemos que la Conmebol otorga la doble sede por el tema de la vacuna, porque fue el gobierno uruguayo el que intermedió y gestionó para que la vacuna china llegue a la Confederación, que es la vacuna que se pusieron todos los que están involucrados en el fútbol, planteles, oficiales, y eso hizo que le den la sede. Y uno supone que para noviembre, salvo que hablemos de la variante Omega, porque ahorita ya estamos alfa, beta y ahora Sí, ya estamos en la fuimos por delta. todas. Entonces uno cree que, porque a ver, técnicamente ya en la final de la edición pasada que se jugó este año en el Maracaná, hubo un poquito de gente. Para la Copa América metieron más gente. Entonces uno cree que no sé, salvo que llegue Barcelona a Ecuador, cualquiera de las otras parcialidades tienen para movilizar. Ayer se anunció un partido en Colombia que va a tener el 50% de público. Se juega el 3 de agosto. En Colombia. En Colombia, un ¿Liga partido de clubes. Ah. Un choque y se anunció el 50%. Le digo a la gente que pregunta, no, Bruno está de permiso. De hecho, ayer sí no estuvo, pero estuvo a la noche con la transmisión que tuvimos de Olimpia 12 de octubre. Y va a estar el viernes nuevamente. Permiso al mediodía, ¿sí, Ariel? Hablando de Colombia, Federico, Colombia ya había sido el primer adelantado también, o uno de los primeros adelantados en materia del regreso de la gente a la cancha, porque... Pero a nivel selección. A nivel selección, claro, a nivel selección. Ese partido Entonces, de Colombia-Argentina. Argentina. Puedo decir, porque después cuando Junior recibe a Libertad fue sin gente. Entonces está esto, fíjate que capaz el del extranjero diga, no, en Paraguay también se juega con gente. Si por ahí vieron el compacto del Cerro Libertad, ahí con los hinchas, con los casi 700 hinchas que estuvieron, pero lo concreto es que ya para esta final que anuncia hoy Conmebol de noviembre, repito, salvo que sea Barcelona, Ecuador, el resto cuando tanto se habla, mira que están copando Brasil, Argentina, Olimpia y Cerro también tienen una masa muscular para llevar muchísima gente. Y anda a saber cómo vamos a estar sanitariamente para el mes de noviembre. Lo concreto entonces es que eso ocurre. Ahí está, gracias a los compañeros
Caracol Deporte Alcaldía de Bogotá autorizó el ingreso del 50% de aforo de público a los estadios. Muy ya bien. General, entonces, ya general, para el Sí, campeonato sí, sí. colombiano. Pero yo me acuerdo que creo que Santa Fe contra no sé quién. Era, acá me dice Cristian Marico, gracias Cristian. Independiente Santa Fe contra Atlético Nacional de Medellín. Entonces los partidos de Independiente Santa Fe y Millonarios van a poder tener ya que es cuestión de En Bogotá. Okay. El partido del 3 de agosto, gracias Cristian. Ahí está el regreso del público, entonces 50%. 3 de agosto, que es la fecha de la Cerro vuelta de Cerro Fluminense. El próximo martes. Ah. Vamos a lo de anoche. Olimpia 3, 12 de octubre 1. Olimpia consiguiendo la primera victoria en la segunda fecha, segunda presentación. Con varios niveles importantes. Decíamos anoche, tanto en la radio como en peligro de gol después por ABCTV. Gran partido de Ale Silva, ¿no? Comandando allí la tropa de Olimpia que se sobrepuso a lo de José Ariel Núñez, que le trajo muchos problemas en parte del primer tiempo, y lo pudo ganar con autoridad. Sí, yo creo que es una gratísima noticia, porque hace cuánto que Olimpia venía con este tema tipo la selección, ¿verdad? Uno bueno, uno malo. También había una inestabilidad en lo que era la rotación. Hablo del semestre pasado, que tiene como una especie de pico alto, histórico y épico con lo de Táchira. Arrancó también con la rotación de Orteman, pero fíjate, quienes fueron puntos altos el jueves pasado en Porto Alegre, volvieron a ser punto alto en Itagüá. Arrancamos con lo de Ale Silva, que jugó de 9 para arriba, lo de Pita, lo de Salazar. Entonces es como que, y lo de Salazar es simbólico porque acá, Federico, ¿cuántas veces decíamos? Había una especie de carrera para añorar al que no jugaba entre Alan Benítez y Sergio Tálvaro. Sí. Y Salazar, El famoso, el que no jugara mejor, claro, entre los dos. el famoso de I suplente. Sí. Entonces, fíjate, y uno dice, lo de Ale Silva inclusive tiene un plus de, la vez pasada jugó bien por izquierda, ayer jugando en su viejo puesto, fue la gran figura. Lo de Pita que hasta lo manda en un rol de casi reparto cameo a Roque. Hoy la pregunta es quién acompaña a Pita, cuando hace unos meses era, bueno, se lo cede o no, se va o no Pita, porque era Recalde, era Roque, era Walter. Hoy Pita está también en un estado superlativo. Decía lo del argentino Salazar, porque esa derecha de Olimpia ayer estuvo muy fuerte. Y en el primer tiempo, y Orteman lo menciona en el post partido, y en la transmisión también dijimos, Olimpia en el primer tiempo, no me fijé quién ganó el sorteo, pero Olimpia en el primer tiempo jugó con viento a favor. Sí. Era un viento muy... Y entonces, como que Olimpia me parece que los de atrás querían jugar con ese factor de vamos a tirar la pelota que va a llegar segura. Y llegaba larga y el gran perjudicado, por ejemplo, de Roque, que no tiene la potencia de Pita. Entonces, subsanando eso, me parece que Olimpia fue superior. Bien por lo de José Ariel Núñez. Tuvieron algunos problemas los centrales. Y un partido que tuvo una activa participación del VAR, donde me parece que en todas las intervenciones estuvo bien. Lo que no entendí muy bien es ese tema de la gran demora que hubo en el gol de Derlis. O sea, porque a las claras se veía claro que no había ocurrido absolutamente nada. O sea que después retrocedieron la jugada hasta el inicio. Sí, pensaron que hubo... Y uno pensaba que iba a ser tipo... Que hubo una falta... Claro, una falta, dice que a la media cancha, a algún lado, pero... Que tampoco tendría sentido cuando ya se produjeron muchas secuencias en los previos al gol. Tampoco tendría sentido si es que... Estamos con Osvaldo Domínguez, recordando un aniversario muy especial. Don Osvaldo, buen día, bienvenido a ABC Cardinal, le saluda Federico, estamos con Dani, con Ariel. Buen día, Osvaldo, ¿cómo está? Bien, buen día, Federico, y a la audiencia. Bueno, don Osvaldo, año 79, Buenos Aires, noche fría, bombonera, Olimpia había ganado 2-0 en Asunción unos días antes, y fue a enfrentar a un gran equipo como era Boca, y Olimpia con todos los jugadores que después fueron próceres ya, con usted a full metido en la dirigencia. Un hecho histórico, inolvidable, aquel del 27 de julio de 1979. Pues sí, ese día marcamos la gloria eterna para el Club Olimpia, que hay que recordarle anualmente como lo hacemos. Lo hacen con los jugadores, se sabe que ya no está don Luis Alberto Cubilla, fue el primer equipo en no ser argentino, brasileño, uruguayo
en ganar la Copa Libertadores como lo fue Olimpia. Y cuéntenos, don Osvaldo, a la distancia del tiempo, qué sensaciones le sigue despertando este recuerdo y ver lo que fue aquella noche épica en la Bombonera. Bueno, la verdad que fue apasionante todo el proceso. Y el logro de la Copa Libertadores fue dar el paso a la gloria eterna. Porque de ahí fuimos campeones interamericanos e intercontinental. Y eso recordamos anualmente con el plantel del año 1979. Con los que ya están y los que se fueron ya no están, ¿verdad? Un proceso que cuando arranca en la primera fase de aquel año tenía varios equipos ya campeones hechos, Cubilla joven. ¿Usted ya percibía que en el principio de ese torneo Olimpia podía terminar siendo campeón de América o fue el famoso paso a paso, don Osvaldo? El famoso paso a paso. El trabajo psicológico, táctico, técnico de todo el grupo, ya sea el presidente y el cuerpo técnico y los jugadores. Los choques con Boca, que sabemos estaba Alberto J. Armando, otro dirigente legendario, con mucho en eso, una relación muy importante con usted, un técnico bien bravo como era Juan Carlos Lorenzo, y Olimpia Cubilla full, jugadores como Mastrangelo, Loco Gatti, y los de Olimpia que ya a esa altura eran jugadores hechos y derechos. Era el mejor rival que le podía tocar en la final como para disfrutar de la Copa, ¿verdad? En aquellos años, Boca Juniors. No sé si era el mejor, pero era difícil. Difícil de ganar, tanto todos los detalles que había que cuidar, teniendo un técnico como Lorenzo al otro lado. Detalles que se cuidaron desde el primer partido en Asunción hasta la vuelta a la Bombonera. Me tocó hablar con Almeida, con otros jugadores, y nos contaban, por ejemplo, el tema de evitar los flashes de los fotógrafos en la Bombonera, no ir a buscar la pelota atrás del arco, las monedas que tiraban. Vos tenías otro detalle, Ariel, también, que estaba comentando justamente. Bueno, Carlos Pise suele comentar, don Osvaldo, que Cubilla hasta llegó también a recurrir a un perro policía amaestrado. Yo no sé si usted puede comentar también al respecto, don Osvaldo. Es decir, hubo un montón de detalles que se cuidó, estrategia para no ser sorprendido de ninguna manera, ¿no? Bueno, la verdad que todos hacíamos lo posible por no caer en la trampa de ellos. Y superamos eso y llegamos al objetivo. ¿Y cómo fue, don Osvaldo, la famosa previa al encuentro de vuelta? Le decimos a la gente más joven que el formato no era diferencia de goles, sino que si ganaba Boca ese segundo partido iba a haber un tercer encuentro. Bueno, hablé con el plantel. Algunos de los jugadores le cayeron lágrimas en los ojos porque buscábamos la gloria eterna para satisfacción de todo el pueblo paraguayo. Lo habló antes con el plantel y en Buenos Aires, en el Hotel Cuidados Especiales, por todo lo que significaba la Copa en aquella época, don Osvaldo. Así mismo, el almuerzo, la merienda, todo estaba controlado por nosotros. No dejamos nada en manos de ellos. ¿Y la famosa propuesta del compadre, el presidente de Boca, sí, para el tercer hubo. partido? Sí, señor. ¿Cómo fue eso? No, estábamos conversando en la mesa, en la recepción que le hizo la delegación de Olimpia. Está con portafolio a las 11 de la noche, más o menos. Me dijo, esto que está acá es para vos. Mañana gana Boca y el de Montevideo jugamos derecho. Y le dije, mi país no necesita dinero, necesita gloria deportiva. Y así fue, la rechacé. Don Osvaldo, y en esa oportunidad usted sentía, y el pueblo olimpista, que el país realmente apoyaba al Olimpia. Era una época muy distinta en relación a esta, ¿no? Sí, era otro momento, otra época. Digo, hasta los cerristas apoyaban a Olimpia en ese momento. No, eso ya no sé, pero me imagino que la mayoría de los buenos deportistas, sea del club que sea, quería que Olimpia gane.
Don Osvaldo, y en el pitazo final estamos viendo imágenes de lo que fue la Bombonera. En el pitazo final, ¿qué hacen, verdad? Porque había muchos hinchas paraguayos también en la Bombonera. Había un equipo que venía de ser campeón, bicampeón de América como Boca, un técnico que ya sabemos cómo era Lorenzo. ¿Qué hacen ustedes? ¿Se meten en la cancha? ¿Cómo reciben la copa? ¿Fue sin incidentes el tema de recibir la copa allí en la Bombonera con tanta gente? Bueno, los muchachos recibieron la copa. Yo fui al vestuario. Al vestuario. Me costó llegar al vestuario, pero llegué. Estupendo, estupendo. 27 de julio de 1979. Hace poco Don Osvaldo tuvo una charla con Sergio Orteman antes del partido contra el Inter de Porto Alegre. ¿Le gustó lo que mostró el equipo en la revancha, en la tanda de penales la semana pasada en Brasil? Y claro que me gustó porque ganamos. ¿Sí? Claro que me gustó porque ganamos. Claro. ¿Algún consejo especial le había dado a Sergio Orteman en aquella ocasión? No, tanto como eso no. Pero hablamos de la mística que tiene que tener cada jugador de Olimpia. Y colectivamente ser buenos todos. Don Osvaldo, ¿cree que a medida que pasa el tiempo se valora mucho más esta primera Copa Libertadores del Olimpia? Capaz en aquel momento no se le dio la dimensión y como que ahora con el paso del tiempo es mucho más importante la historia, ¿no? Pienso que sí, porque cada día es más difícil el fútbol. Está Don Osvaldo, 27 de julio de 1979, lindo recordar, estamos hablando 42 años, nada más y nada menos. ¿Con qué jugadores se suele ver, se sigue viendo de aquella camada, Don Osvaldo? Y todos los 79, todos los 27 de julio, cenamos con los jugadores en el Club Olimpia, recordando la gloria. Y también los $100 hoy habrá, Don Osvaldo, para los muchachos. Y no sé, eso es sorpresa. Don Osvaldo, gracias y a disfrutar de esta fecha tan especial. Muchas gracias. Pues nada, adiós. Allí está Don Osvaldo Domínguez, 42 años, Y ahí está Don Osvaldo. ¿Cuándo fue la última actividad dirigencial de Osvaldo? ¿2003? 2003. Sí. 2003, mira que nadie le quería que se retirara para siempre, porque siempre se tomaba unos años de licencia. Y más en el fútbol cuando hablamos del tema de la dirigencia, ¿no? Como que todos van a estar hasta, o sea, una especie de eternidad, y en el caso de Osvaldo Domínguez di mucho más, porque a ver, fíjate, estamos hablando de qué época, y fíjate, hasta parece todo conectado. Arrancábamos con lo del anuncio de la Conmebol con la final de la Libertadores, estábamos hablando de Olimpia que ahora está en cuartos de final. Fue muy comentada la foto de Orteman visitándole con... ¿Sí? Hoy Cristian está allí en el departamento de fútbol, y el famoso recuerdo, y lo que decía Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol. Sí, tienes razón. O sea, el hijo que, me acuerdo, bueno, cuando estaba Julio Osvaldo en la dirigencia ya a fines de los 90, estaba incluso un peldaño arriba de Alejandro, que ya comenzaba a portarse como dirigente también, pero digo, respecto a esa composición y en lo máximo de la Conmebol, ¿no? Sí, y una Conmebol hoy que hace el tema fíjate, la famosa anécdota que le preguntábamos con lo del tercer partido, lo del maletín o portfolio, como decía Don Osvaldo, el tema de que lo que necesitaba el país, a lo que le preguntaba Ariel. Yo creo que sí, y uno dice, en eso creo que hasta las redes también han cambiado un poco, porque esto de valorar y hacer el tema una especie del archivo histórico, creo que ayuda mucho, por dos cuestiones, porque claro, con el paso del tiempo cada vez se vuelve una reliquia, y cada vez son más los que no han vivido esa experiencia, y... Esta es la foto con Alejandro, ¿eh? Claro, y ante esa situación, tener a mano el tema de las redes, el archivo, y que se viralice, tiene también otra potencia. Entonces, como que el famoso bloque de efemérides, y entonces cada hecho se recuerda, entonces es algo cíclico, ayuda porque... La tapa de ser y a la gente que está...
fíjate que... Observando. No sé, vos decís, hace 10, hace 15, hace 20 años, esto de recordar con tanto énfasis, tanto enfoque, no se hacía. Y yo creo que hoy en día, y cuando también Osvaldo dice, ahora está cada vez más difícil. O sea, se valora porque no quiere decir que aquello no fue, sino que ya tiene otro tipo de complejidad, pero cada vez que recuerdan a aquellos quienes vivieron allí en primera persona, lo que significaba. O sea, haciendo un poco una analogía, lo que ocurre ahora cuando hay tipo estos Juegos Olímpicos y eso, cuando dicen cuándo Paraguay del cosa, y bueno, era una situación de tener casi una meta imposible, y Olimpia había roto esa cota hace 42 años en el famoso un día como hoy. Sí, por eso es tan significativo el tema. Hay muchas fotos, Federico, muchos archivos. Vi varias y realmente hay muchas fotos. ¿Sí? ¿Y sabes por qué también, Federico? Porque el diario sacó la segunda edición que estaba reservada así para acontecimientos, eventos especiales, eventos históricos, tipo el diario que cuando desaparecía a la tarde. Es decir, la segunda edición de ABC que volvía a recoger y a destacar lo que había sido aquella noche el 27 de julio de 1979. Tenemos también un fragmento, Federico, me enviaron un fragmento más largo del relato de Carlos Alberto Gómez en comentario de Julio del Puerto de lo que fue aquella, porque existe uno muy pequeñito que recorre internet, creo que ya es solamente el minuto final o tal vez 2 minutos del juego de aquella consagración. Sí, vamos a estar en instante con eso. Decía Osvaldo, bueno, Luis Cubilla, que en paz descanse, ¿verdad? Pero creo que del plantel titular están casi todos, ¿verdad? Todavía. Sí. Espera, Osvaldo. No digo respeto, porque están todos, sí. Que yo sepa, todavía no partió nadie, salvo, como decía, lo de Luis Alberto Cubilla. Lo de Osvaldo Domínguez. Y el Maño Ruiz, que también fue parte del cuerpo técnico. Que estuvo dentro de lo que fue la consagración de Olimpia, pero los jugadores están en su gran mayoría, desde Almeida hasta Luis Torres. No recuerdo otro año más glorioso, salvo Paraguay. Sí, esto fue, claro, 79, Pechi finalista de Roland Garros, y la Albirroja en diciembre, campeón de América ante Chile en cancha de Vélez. Había sido justamente ese el punto. Ahí está el póster, está la placa del equipo, vemos las imágenes en Palma, los camiones. Qué época de mucho frío también, el festejo. Hermes Huelmo también nos dice aquí, sí. Cierto. También formaba parte de lo que era el cuerpo técnico de Luis Alberto Cubilla. Aquí tenemos Gatti, Pernía, el Pancho Saca, Purro, Bordón, Jorge Benítez, este es el Chino Benítez. Mira vos. Rubén Suñé, que se suicidó, el Chapa Suñé. Mario Zanavia, Ernesto Mastrangelo, que vino a dirigir a Sub-20. Juan Ramón Rocha, Carlos Salinas, su número 10, que jugaba bien, el técnico el Toto Lorenzo. Palacios y Salguero. Roja para Suñé y para el Chino Benítez. Olimpia con Ever Almeida. Leo Ariel, que tenés ahí de frente. Almeida en portería, Roberto Paredes, el Toto, el uruguayo, Rubén Jiménez, Alicio Solalinde, Miguel Ángel Piazza, Luis Torres, Carlos Alberto Quise, Hugo Talavera, Evaristo Isasi, Enrique Villalba, Osvaldo Aquino. Entrenador Luis Cubilla. En cuanto a las sustituciones, ingresó a los 46 Rogelio Delgado y a los 78 Jorge Watch. Paredes y Suñé expulsado a los 2 minutos, imagínate un poco. Y Roberto, sí, y Carlos Quise a los 69. Sí. Ah, bueno, 2 y 2 luego, Claro, sí, 2 y 2. Sí. Y el árbitro roja para los dos de Cardelino. El árbitro fue el mismo del 90. El mismo árbitro, increíblemente. El uruguayo Cardelino. Evelio Villalba ya no está. Gracias a quien nos envía el mensaje. También respecto a lo que estábamos hablando. Vamos a ir cerrando de a poco esta parte con ABC7B, que comenzamos con Olimpia. Realidad, pero sí una fecha histórica, la de este 27 de julio, cuando Olimpia ganaba la primera Copa Libertadores en la Bombonera, dando la vuelta olímpica. Siempre mirar la personalidad de Almeida, cómo armaba la defensa. Aquí nos escribe otro oyente, nos envía las fotos de lo que ha sido aquel festejo importante. Envía las fotos del canal también.
fanáticos de Olimpia. Bueno, en ese recuerdo vamos a meternos en lo que es el camino a la nueva fecha. Arranca la Copa Paraguay sin mucho ruido por ahora, pero con muchos partidos en el día de hoy. Ayer estábamos hablando de lo que pondrá Guaraní, por ejemplo, un torneo que a muchos les sirvió para poner jugadores que estén justamente en zona de recuperación física, ¿verdad? Yo creo que allá por cuarto de final recién los equipos de primera le van a mirar con mayor cariño. Porque en esto que también hablábamos, viste que toda copa se festeja, pero por lo que es el calendario, a ver, ayer cuando charlamos con Osmar Molina decía, no, la Copa Paraguay va a ser para que jueguen lo que nos vienen jugando. Imagínate para los grandes, para los equipos que tienen un plantel frondoso, y en el caso de Olimpia, Libertad y Cerro Porteño, con la doble competencia, triple competencia, ya que todavía están en el plano internacional, pero allá por cuartos, allí ya el famoso, los técnicos empiezan a poner 3, 4, 5 titulares, y en semi ni qué decir, porque cuando lleguemos allá por octubre, noviembre, ahí ya va a ser, es otra copa más. Porque, ¿qué premio tiene esta copa? ¿Sudamericana o no? Sudamericana. Sudamericana. Sí. Sudamericana. ¿Pero directa? Sí. Lo que pasa es que casi siempre gana. Porque entonces, ¿cómo hace la clasificación? Porque un equipo de la intermedia va a la Sudamericana, Sí, ¿verdad? Sí. Pero lo que pasa es que casi siempre creo que gana uno que ya no, o sea, no utiliza ese cupo. Sí. ¿Entiendes? Sí. Pues decía, en el caso de que el primero, y casi siempre, a ver, en la primera edición fue Guaraní, Sí. y después fue Libertad. Y creo que los dos no usaron eso porque estaban Después para la Copa había un partido Libertadores. de tercer puesto entre Luqueño y Resistencia, que se suspendió porque uno ya clasificó la Copa, Sí, por algo eso. así. O sea, Hasta ahora la Copa Paraguay no entregó todavía un jugador, un tapado. Tuvimos el caso de Mario Ricardo. Mario Ricardo. Claro, pero fue una sensación, pero lastimosamente no pudo él trasladar su juego de la Copa Paraguay al equipo de primera, que fue Sol de América, ¿verdad? Pero Fue un los hallazgo. mejores momentos de la Copa Paraguay fueron Mario Ricardo Sí. y Sport Diana cuando jugó en Un cancha de 8 de hallazgo, octubre. efectivamente. Y Ese gol de Mario Ricardo había sido... Sí. Pero digamos que igual las finales me parece que quedaron. Sí. La tanda de penal en Pedro Juan, Sí. Guaraní Olimpia, Roque Sí. que falló, ¿verdad? Sí. Y después, o sea, Sí. Olimpia estaba cerca de ser campeón y viene sobre la hora ese gol que hay uno... ¿Sabes que hasta me acuerdo? Era la triple corona, ¿verdad? Sí, claro. Y porque Olimpia había sido en ese 18. Sí. Y ¿sabes hasta quién me acuerdo, Federico Ariel? Que en ese momento se discutía si valía la pena contratar a Antolín Alcaraz, porque Antolín había sido fichado para que venga en el 2019. Y vos sabés que ese partido es una especie de bisagra para que los que eran una especie de anti, no, ¿para qué van? Ya estaba No, porque Libertad viejo. lo había dado de baja un mes antes. Claro, ya está viejo, ya está ahí. Y después cuando vieron cómo Olimpia estaba sufriendo en el juego aéreo, dicen, sabe que tiene que venir. Y bueno, de Antolín desde el 19 hasta la actualidad es titular, más allá de que se lesionó en la parte final del encuentro en Porto Alegre. Eso, y después Libertad Guaraní, el Defensores del Chaco, hubo mucha gente. Y fue el primer bar. El primer partido con VAR, y me acuerdo que hasta usaron tipo el estreno del juguetito en esa jugada donde van a ver para cobrar la mano, el penal. O sea, no sé cómo el árbitro no vio esa mano. Sí. Y es como que ¿Quién era? y creo que Díaz Ibar estaba en el VAR y Sí. le llama, hacen y después cobran el penal y ese tipo de jugadas. Pero lo que apuntaba Ariel, no. O sea, el famoso, a ver, jugador de Guaraní, Libertad, Olimpia, Cerro, que hizo un partidazo en la Copa Paraguay en la campaña y luego se va consolidando y se volvió titular en el torneo. Pero y después... además lo otro también, Dani, que haya un jugador tipo Mario Ricardo que siga y que consolide su carrera en un equipo de primera. Mario Ricardo fue la sensación Fue una de película esa. de 2 Sí. semanas. Yo creo que yo estaba mirando partido en mi casa y no podía creer lo que veía, ¿verdad? Sí. Tamaño, forma de pegarle, de acomodarse y pegarle. Y encima que su carrera, un ojo, el tema de cómo Todo, había todo. llegado. Y después por Diana que la gente se enojaba cuando le hacían goles. Un partido en cancha de 12 de octubre, me acuerdo. Como 15-0. Contra Sol de Villarrica, creo Sol que de fue. Villarrica, Sí. que eran como los villanos, pobres. Sí, sí. Se le dan a Y Sport ahora hay Diana. un segundo Sport Después, Diana, después hay Federico. uno, Ariel Dani, Olimpia que ha eliminado con un equipo por penales. Ah, el que pierde, sigue. pero claro. Fluminense.
Claro. Trinidad ya había sido. Sí, cancha Marina que había ¿verdad? metido el gol de... Claro, sí, de sí, Claro, sí. pero y ahí se quedó como lo del mejor eliminado. El mejor eliminado. Igual se había explicado antemano, pero viste que Pero creo que fueron momentos cumbre porque Olimpia con todo su poderío, Sí. con Librado Cono en el arco, que venía a ser arquero de Independiente del Valle 2 años atrás, de final de Copa Libertadores, quedó eliminado en cancha General Díaz por un equipo de la intermedia. Claro, y después como que muchos se enteraron que se había quedado allí, pero otra por ejemplo que yo a lo que más o menos apuntaba Ariel, yo en esa campaña de Guaraní, vos sabés que a mí me queda muy fuerte el partido para eliminar a Cerro que hacen Rodney Reyes y Ramón Martínez. Quedó, y después Rodney Ronald Cero, Herrera, Ramón Itagua. Martínez. sí, en Itagua. Jugador técnico de Cerro. Y después Rodney Sí. hace para mí el mejor clip de la televisión nacional en la promoción la de mejor propaganda. con Freddy, espectacular esa. Pero sí, la Copa Paraguay tiene esa cuestión. A estar muy atento Acá con dice Néstor Beltrán que Cristóbal Colón también eliminó a Olimpia. Sí, pero en eso cancha ya Capital. es eliminación. Fue eliminación, pero ¿cómo eliminó? Mira, acá justo Freddy. ¿En los 90 dirigido o...? por Jacinto Zorrilla. No, en penales. ¿Verdad? En penales. Jacinto Zorrilla, aquella vez Ah, que... el ¿Se ex- acuerdan? el ex Que lo Sudamérica. llamamos y todo Sí, porque... Claro. Porque había jugado con Olimpia. Acá me dice, Colón de Ñembú le eliminó a Olimpia en penales en Capiatá. Y Mira, me bueno. rectifica Freddy, claro, era Sol de América de pastoreo. Tenía De que ir un poquito pastoreo. más hacia el este. Ya. Bueno, y otra Pero- aparición también importante, en su momento Nico Monínigo, me acuerdo que apareció. ¿Cierto? Muy bien en la primera Copa Paraguay, ¿Cierto? como delantero. Después se rompió, ¿verdad? Los ligamentos, pero Sí. apareció muy bien. Ojo con Atlético Trébol Federico, que tiene una historia 2 de muy mayo eliminó a similar. Cerro, Ariel. Sí. En cancha de River, puede ser. La primera edición. 2 de mayo eliminó a Cerro La también. primera mirá, edición sí. con Carlos Jara Bueno, técnico. se hablaba del enfrentamiento entre Cerro y Olimpia y no llegó Cerro. Y Russo No, era el técnico de Cerro. La primera edición eliminó Guaraní a Cerro. En el partido que estamos recordando en Itagua. En Santaní fue lo de Cerro. En Santanito de mayo a Cerro. En la segunda edición, entonces. Segunda Claro, edición. porque la primera que te digo, en la cancha del 12 Segunda contra edición, segunda edición. Guaraní. Quería decir el tema de Atlético Trébol de Loma Plata del Chaco Federico. Es que el nuevo equipo. Que es un equipo el nuevo Sport compuesto Diana. por... Exactamente. Es un equipo compuesto por Porque- nativos. Porque antes que continúe con Sí. lo del equipo, ese Sport Diana hubo un muy buen trabajo de marketing Sí, de la parte de la de PEP. acuerdo. O sea, se hizo todo, entonces, o sea, cuando entraron a la cancha del 12 ya todo el mundo conocía. O sea, que es el sueño de los que se dedican al tema del marketing. O sea, más allá del contenido, que vos ya hayas penetrado en la mente del consumidor, del televidente, del oyente, del lector, de nosotros mismos. Sí. O sea, hace que, o sea, y se hizo eso y era... Porque, a ver, uno dirá, entonces que una ficción, una bruja. No, o sea, para mí es el mejor ejemplo del olvido, de una especie de segregación, de una especie de bueno, nosotros seguimos con la nuestra y bueno, vaya. Y no, porque me parece que la naturaleza de esta copa, más allá de lo competitivo, no. Por eso el enfoque desde el trofeo, allá por cuartos, semis, pero es un poco, si no es esta copa, nunca se va a poder ver. Por eso los equipos de primera ya claramente dicen, nosotros vamos a jugar con este tipo de equipos, con este tipo de plantel, y repito, yo creo que eso recién va a cambiar allá por cuartos o semifinales. Richard Ortiz se llamaba el delantero de Sol de Pastoreo que le hizo 7 goles a Sport Diana. Después se fue a Santaní. Aquí también nos recuerdan que se había enojado tanto Russo con el Chico Díaz. Creo que fue el último partido de Marco Acosta también. Puede ser. En aquella eliminación contra 2 de mayo, cuando dijo, estamos en un equipo grande y se toman en joda Sí. este torneo, dijo Russo en aquel Cuando momento. cometió el penal inocente. Claro, sobre la hora. Sí. Sobre la hora, bueno, hablando un poco, vamos a ir con esto. Colón de Ñemby salió de esa copa, fue a Capital de River, penal dado de manera infantil a Costa Rojas, exactamente. En Santaní la cancha, gracias, sí. Vamos, ahí está Millennial. ¿Estuviste en Santaní? 2 de mayo Cerro. Ajá, bien. Estrella Fugaz le llamó al Chico Díaz, dice. Y Colmán, acá está, justamente a los dos, dice. Aquí la persona no escribe. Saludamos a Edgar. Después, ayer para cerrar el círculo, pasamos el audio, ¿sí? Sí. Presentarlo al audio del 79. La gente tiene memoria de Copa Paraguay, que arranca hoy a las 5 de la tarde.
hay un amplio calendario. ¿Cómo te va, Edgar? Bien, Federico, saludo a Dani, también a Ariel, a los compañeros oyentes del Cardinal Deportivo. Todos tenemos amigos irreemplazables, como el que cocina el asado o el que siempre pone la casa para ver el fútbol. Son como piezas de Jenga que sostienen el plan a toda costa. Para ellos, Petrosur lanza una promo por el Día de la Amistad. Carga a partir de 150.000 guaraníes en sus estaciones y llévate un juego Jenga de regalo para seguir disfrutando. Entérate más en sus redes sociales, @PetrosurPY. El auto 0 kilómetro que tanto querés, vos elegís la marca. Negocia el descuento por pago contado y sin entrega inicial. Retira ya tu 0 kilómetro con un préstamo vehicular de Visión Banco. Para más info, escribinos al WhatsApp 021 414 3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Se acerca el Día de la Amistad y qué manera de celebrar a los amigos encendiendo la parrilla. Upisa tiene una variedad de embutidos y cortes de cerdo condimentados que a tus amigos les va a encantar. Toscanas, calabresas con mucho queso, las morcillas picantes y cortes de cerdo condimentados. Con Upisa nutrimos de sabor a la amistad. A prepararse que llega el día Pechugón los domingos 8 y 29 de agosto. Por la compra de 2 pollos al despido de tu pollería o roticería preferida, te podrás llevar un bolso térmico de regalo. Pechugón, deliciosamente natural. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es de Kinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Sport Bacoa también está en esta edición. No, y faltaba que vos cuentes lo de el equipo para terminar, claro, es un club que sí, va a repetir la historia, está repitiendo la historia de Sport Diana, compuesto por indígenas, por nativos. ¿Qué club es? Atlético Trébol, y que juega el ¿Vos hablaste esta jueves. mañana de eso? Estoy hablando también, que juega... Creo que hablaste que también estaba pidiendo auxilio económico. Jugará eso, con ¿no? Fernando Lamora, de la intermedia. Mismo día del partido de Cerro. Y creo ¿Cómo que se llama Trébol? Trébol. ¿Y qué están pidiendo, estaban solicitando ellos a través de algunos medios de comunicación o redes sociales la posibilidad de que la gente pueda un poco ser solidaria y colaborar para la logística, para el traslado, para el viático de los muchachos? Por eso que es un poco repetida la historia y muy similar desde el punto de vista de la carencia y el esfuerzo y el sacrificio que tienen que hacer los del Club Atlético Trébol para poder participar de esta competición. Daba para todos. ¿Se acuerdan que una vez salió una información errónea que un club había ganado como premio por pasar bolsa de hielo? Bolsa de hielo. Y, claro, en las clasificatorias. y claro, y me acuerdo que le enviaron a uno de las cuentas irónicas que hay en Argentina, bipolar, le enviaron que en la Copa Paraguay era el premio para... sí, yo trae una locura el tema de la bolsa de hielo, algunos que dijeron que le faltaba agua, pero todo dentro de lo que son partidos que en su mayoría van televisados y que da gusto ver, ¿verdad? Porque es una oportunidad única para varios jugadores, pero realmente estamos recordando detalles de los buenos de los malos. Acá, por ejemplo, hablan del mejor gol, todos siguen aún recordando, sin recordar el nombre. ¿Se acuerdan de Mario Ricardo? Sí, que ha sido lo más llamativo quizás de la Copa Paraguay. Vos sabés que yo todavía me acuerdo cuando, como vos, yo estaba mirando por la tele, sí. Cuando veo el gol, yo tuiteo, ¿sabes qué? Ya cumplió la Copa Paraguay, ya está. O sea, y mira, ni el mejor guionista hubiera hecho, porque la jugada que se manda, y mira que ese Cerro no era tan juvenil, era un equipo que puso, porque viste que era el primero, entonces, y el gol que se mandó Mario Ricardo. Y para completar, hoy el partido que va para la televisión, justo hablamos del Cristóbal Colón, de Ñembo contra Guaraní, en el Feliciano Cáceres. En el Feliciano Cáceres hay 2 partidos hoy, justamente, porque uno había pasado, el otro son la América contra 3 de febrero de Barrio Ricardo Brugada. Exacto. Sí. Los 2 partidos. Rodrigo Rojas, ¿qué tal, Rodrigo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Federico? ¿Todo bien? Bien, Rodrigo, ¿qué tal está el tema? ¿Cómo está físicamente? El Sol viene de ganar, se le dio por fin, estaba necesitando. Y contanos cómo estás vos, para pensar un poquito cuándo podrías comenzar a activar dentro del equipo si lo requiere el técnico.
Bien, ahora justamente hoy completé mi primera semana con el grupo, después de casi 50 días de no entrenar en un grupo, entonces ayuda muchísimo para lo que es, ¿verdad? La realidad de juego, los movimientos que uno no tiene al entrenar, diferenciado a hacer entrenamientos intensos, pero que no son con un grupo, con un equipo, es totalmente distinto los movimientos, las reacciones, movimiento con pelota, entonces todo eso me vino muy bien, ¿verdad? Esta semana para ir agarrando y soltándome un poco mejor, y ayudó, obviamente que ayudó también, ¿verdad? Que no paré de entrenar en lo físico en cuanto a para que, digamos, el margen de tiempo sea más corto, y bueno, ya espero que esta semana me puedan habilitar para estar a disposición. Tiene buenos jugadores el Rodrigo, ¿eh? Buen plantel. Sí, hay un plantel muy bueno, la verdad que jugadores de mucha experiencia, que muchos han pasado por equipos grandes, han salido campeones, y vinieron muchos extranjeros también, ¿verdad? Que algunos son reconocidos, de trayectoria, con cierta jerarquía para pelear cosas más importantes de lo que toca pelear este momento, ¿verdad? Que obviamente que a este plantel que está que prácticamente nuevo le cayó de arriba, pero que bueno, es la realidad que hay que enfrentar y hay que hacerse cargo, ¿verdad? Rodrigo, por lo que decís, ¿llegarías para el sábado contra Libertad o preferís esperar un poco más? No, yo sí estoy habilitado, obviamente que ya quiero empezar a tener minutos, estar a disposición del cuerpo técnico, obviamente que también depende mucho de la decisión de ellos, de lo que piensan, de cómo me ven, pero yo me estoy sintiendo cada vez mejor, ayuda, como te dije, verdad que justamente en la posición que juego y tener compañeros a los que conozco, con los que compartí, ya sea en otro equipo o alguno en selección, o el punto es que son gente con la que tengo ya conocimiento previo, y que bueno, eso facilita mucho para el entendimiento en cancha, ¿verdad? Suena bien ahí, disculpa Mariel, un trío en cuanto a nombre: Víctor Ayala, Rodrigo Rojas y el Mudo Valdés, ¿verdad? Suena muy bien ahí. Sí, sobre todo te digo, hay jugadores de trayectoria, jugadores de experiencia, jugadores que han jugado selección, Copa América, en otros países, o sea, es como te digo, un plantel que por nombres tiene buen potencial, pero obviamente que sabemos que no alcanza con los nombres, hay que tratar de que el equipo se ensamble bien, que la necesidad obliga a sumar muchos puntos, porque uno tiene que estar acorde a la realidad, y la realidad es que se pelea por la permanencia, y hay que sacarse encima de eso lo más rápido posible. Rodrigo, ¿qué tal? Ariel te saluda. Si bien ya estás en otra página de tu carrera profesional con Soldamérica, ¿te sorprendió que no pudiste continuar en el Olimpia? ¿Estabas vos preparado? ¿Ya intuías este desenlace o cuál fue tu sensación, Rodrigo? Ya pasó mucho, Ariel, de eso ya no quiero hablar. Está bien, respeto. Y bueno, ¿qué expectativa en lo personal te generas con Sol? Y las expectativas son las deportivas, obviamente, de volver a conseguir continuidad, ayudar al equipo a salir de la situación en la que está ahora mismo, y que bueno, es un club muy ordenado, donde todos saben cómo se maneja en cuanto a lo cumplidor que es, para el medio en el que estamos, donde realmente eso ya es motivo de tranquilidad, donde uno se tiene que preocupar nada más por hacer su trabajo, y eso siempre ayuda para la cabeza, para que bueno, se pueda exigir también a cumplir con los objetivos que tienen propuestos, y que bueno, sin duda que es, digamos, las posibilidades de pelear el campeonato, y eso ahora mismo están alejadas de la realidad, porque como te digo, la realidad es clara, y es tratar de sumar puntos para salir de esa situación incómoda,
en la tabla de los promedios y que bueno, una vez que se saque eso encima, yo creo que la mentalidad tiene que ser un poquito más exigente, ¿no? ¿Y te tocó en tu carrera vivir un desafío deportivo de este tipo? No sé si en Chile, porque siempre ibas a equipos que tenían otras aspiraciones. Y si es la primera vez, si se encara de una forma diferente en el día a día por este objetivo de la permanencia. Y en lo personal sí es la primera vez, pero obviamente que te cambia totalmente la cabeza, uno tiene que cambiar el chip completamente y estar preparado para este tipo de exigencias, que a la vez tiene que servir como una motivación, porque como hablamos con los compañeros, lo que conocía de antes, ¿verdad? Que me fui acoplando ahora, que bueno, para lo que es el club, para el medio en el que estamos, no debería estar peleando por estas cosas, ¿verdad? En los últimos años Sol acostumbró a estar por lo menos peleando participación en Sudamericana, sumando muchos puntos en la tabla acumulada, y que bueno, en el corto plazo de año y medio, 2 años, que sabrán ellos internamente lo que pasó, qué decisiones tomaron, a quienes trajeron, y lo que le dejaron en esta situación tan mala en cuanto a puntaje, que ahora este plantel tiene que tratar de sacar adelante. Bueno, Tarro, un nuevo desafío. Recién decías, Ariel, que lo Olimpia ya está. Yo le pregunté a Federico, a Rodrigo, ya que tocó el tema, porque él no habla mucho en esta radio, entonces, después de mucho tiempo, al menos yo tengo la chance de preguntarle, solo por eso le pregunté. No, pero no es que, digamos que ya está en una etapa cerrada, o sea, digamos que... Pero viste que nosotros los periodistas, Rodrigo, nosotros los periodistas cuando tenemos la chance preguntamos, nada más eso. Y como no teníamos todavía los 50 días anteriores contigo, aproveché la chance de preguntarte, pero respeto, el entrevistado tiene todo el derecho del mundo de responder o no una pregunta. Sí, pero cuando me tocó hablar, todavía no tenía equipo, y bueno, ahora ya tengo la cabeza puesta en Sudamérica, entonces no está bien, digamos, por respeto mismo a Sol, claro, hablar de equipos anteriores, porque bueno, como dije, ¿verdad? Fue una linda etapa que se cerró, como todo ciclo que en algún momento se cumple. La forma y la manera, cada uno las determina, o saca sus propias conclusiones, pero que no cambia el punto en sí, ¿verdad? Que fueron 2 años y medio muy buenos, nada más. Yo lo que te quería decir, Rodrigo, es que, y sin buscar incidentar nada, pero parece a la vista, y más que ahora Oliver se está recomponiendo, que se fueron aquellos que ganaban más, y entonces se redujo el plantel y toda esa cuestión, y quiero que le diga a la audiencia, al hincha Olimpia, que ese no fue tu caso, o sea, no es que porque ganaban mucho, el caso de Polenta, de Rodrigo, otros jugadores que se han ido, fue el motivo principal. El motivo fue, no sé, una cuestión que el técnico no quería, no sé, la dirigencia, pero no fue que con tu recorte y el de otros ya está todo bien, a eso quiero ir. Ay, no sé, eso sabrán los que tomaron la decisión, yo no pregunté por qué realmente, así que... ¿No preguntaste por qué, Rodrigo? La parte contractual es algo muy personal de cada uno, ¿verdad? Como siempre dije desde el año pasado, cuando se mencionaba el tema de la pandemia, que se hablaba mucho de los sueldos de los futbolistas, que se deberían de ajustar o cambiar los contratos. O sea, nosotros no somos funcionarios públicos, no le demos explicaciones a nadie de nuestro contrato. No tenemos por qué andar justificándonos por ciertos números que para algunos sonará mucho, para otros no tanto, pero que bueno, en su momento los contratos y los acuerdos los propuso el club mismo, entonces en función a eso se deben respetar. Y después está ya la parte donde cada uno defiende sus intereses y donde cada uno trata de definir el camino que mejor le parezca, ¿verdad? Pero en mi caso, ¿verdad? No hay ningún tipo de inconveniente porque estamos en buenos términos con la gente que maneja el club y que hasta ahora seguimos todo bien, ¿verdad?
Bueno, hace poco Brunote incluso admitió el tema de la deuda con muchos jugadores y seguramente está lo tuyo por ahí también, ¿verdad? Porque es una deuda de arrastre del semestre anterior. La situación económica es bien sabida por todo, ¿verdad? Del club. Y no es solo a mí ni a los compañeros que se fueron, están los compañeros que siguen, excompañeros digo que siguen y gente que trabaja en el club que sí, seguramente es algo que afecta mucho la situación de la pandemia y que bueno, todos pusimos de nuestra parte para tratar de darle una mano a la dificultad y que hasta ahora, o sea, después ya, como digo, después ya es muy personal, ¿verdad? Cada uno quiere entender o cada uno quiere esperar o lo que cada uno quiere hacer con su derecho, que es su derecho como trabajador, porque somos trabajadores como todos, es entendible, ¿verdad? Después obviamente a la opinión pública, al hincha, viste que se valora mucho más al que dice que va a jugar gratis o al que dice que regaló plata. Es una situación que es increíble, ¿verdad? Que se le valora mucho más esas actitudes, pero que sin duda que cada uno sabe su propia realidad, porque bueno, la carrera que tenemos es bastante corta en relación a las demás y a una edad muy temprana en la vida uno tiene que buscar otra actividad a la que dedicarse y si no aprovechó su tiempo en el fútbol como para hacer una buena diferencia, después la familia es la que va a lamentar eso, ¿verdad? Porque ya nadie te va a agradecer cuando tenés 35, 40 años, nadie se va a acordar de lo que vos dejaste de jugar. Rodrigo, hablando del postjugador de fútbol, vos te estás preparando para la gestión deportiva, no te seduce mucho la dirección técnica, por ejemplo, ¿verdad? Sí, también en algún momento voy a hacer el curso. Lo que pasa es que el curso de entrenador es más básico, ¿verdad? En un año ya prácticamente te da la posibilidad de ejercer, son 2 años nada más y no es muy pesado y tampoco, yo creo que eso hay tiempo para hacerlo. De la gestión es más, digamos, es más largo, tiene más fundamentos, una función que todavía es muy verde acá en el país en cuanto a su uso real, porque si bien es cierto la mayoría de los clubes tienen gente en el área de gestión o de gerencia deportiva, su peso específico no es muy bueno, digamos, porque al final terminan decidiendo otras personas y digamos todavía no se le da el valor que realmente debería darse en cuanto a delegar responsabilidades y que digamos que me gusta esa parte para tener una preparación y que sin duda es algo que es una opción muy válida para futuro, ¿verdad? ¿Y dónde estás estudiando eso, Rodrigo? Una de las cosas buenas que trajo la pandemia, dentro de lo malo, es la posibilidad de hacer cursos en diferentes lugares totalmente en línea. Entonces, estoy inscrito en una universidad de Barcelona, donde me da la posibilidad de hacer todo el curso en línea, rendir en línea sin necesidad de irme. Y si pasas todo, cuando terminas el curso te hacen llegar el diploma o las certificaciones correspondientes hasta acá, hasta Paraguay. Y Rodrigo, y en el curso vas aprendiendo cosas que, porque a ver, lo tuyo es presencial, vivís el día a día, el roce, las relaciones con los dirigentes, con el eventual director deportivo, y en este curso te vas percatando de cuestiones novedosas, o es casi cosa que no, yo esto lo ya sabía porque yo estoy en la actividad, como un poco viene la mano de esa experiencia súper interesante. Y realmente es, por ejemplo, la realidad del enfoque del curso está muy marcado para lo que es la realidad de allá, de dónde se hace el curso, ¿verdad? Que es en España. Entonces
hay cosas que son todavía muy improbables acá de ejecutar y que se ven todavía un poco lejanas, que uno desarrolla y que proyecta para más adelante, y que obviamente que ve las ventajas que produce que se le dé el valor y el espacio que necesita esa función, porque ayuda muchísimo, sobre todo porque la gente que está detrás de los clubes o en algunos casos que son sociedades anónimas, son gente de mucha responsabilidad, que prácticamente el fútbol resulta ser algún pasatiempo, algún hobby, como para estar preocupado de solucionar todos los temas de los clubes o de las instituciones a las que le toca dirigir. Entonces es muy importante que tenga una persona de confianza que tenga también la suficiente capacidad de resolver esos problemas, que se le dé esa facultad. Así que eso es lo que apunta, digamos, esta función. Rodrigo, ¿y vos crees que para cuando a vos te toque colgar los botines y si te interesa dedicarte a esta gestión deportiva, como ocurre en el mundo, que solamente el tiempo va a acelerar o naturalizar algunas cuestiones que deberían ocurrir pero no están ocurriendo por A o B motivo, o es más bien un problema de una barrera cultural, de decir, no, acá no se necesita eso, para eso está el presidente, para eso está el departamento, para eso está luego el técnico, el plantel? ¿Vos crees que es una cuestión de tiempo o es una barrera cultural que tenemos aquí a nivel regional y específicamente a nivel acá país? Sí, es un poco cultural, yo creo, porque realmente lo que yo proyecto por el tema de la gestión en Paraguay es más difícil de aplicar en el presente, pero yo como tengo, digamos, tuve el paso por Chile, y en Chile la función de la gerencia se aplica en el 100% del equipo, porque son todas sociedades anónimas, donde los dueños que están detrás de cada club no tienen el tiempo ni las ganas de preocuparse por la administración y la gestión de lo que conlleva el deporte, y muchos no saben, y el no saber implica también cierto grado de honestidad al no querer pretender que se sabe. Entonces el delegar te da esa posibilidad de obviamente porque gastan mucho dinero en los clubes, entonces el delegar con personas capacitadas yo creo que le ayuda muchísimo para que ese dinero sea bien aprovechado y que tenga un retorno en algún momento, porque hay clubes que se preparan y que trabajan muy bien con un presupuesto limitado, por así decirlo, y que después generan mucho más con buena formación, con buenos jugadores que venden. Y acá sin duda que es todavía muy, como digo, está muy verde todavía, porque todavía nadie hizo bien y todavía no salió bien. Entonces en los clubes hay gerente deportivo, hay manager, hay departamento de fútbol y hay presidente, y al final no sabes quién es el que determina, digamos, las realidades de lo que se van a hacer. Entonces es muy importante que cada uno sepa, digamos, su función, y que cada área esté capacitada para poder ejecutar eso. Bueno, interesante, pero todavía, claro, cuerda como jugador. Rodrigo, Sol de América fue el único a nivel local en este tiempo. No fue lo mismo. Pero siempre interacción, me acuerdo que vos creo que tiene una relación de la época de la selección, ya con Miguel Figueredo se conocen ahí, ¿no? Sí, de la época de Ramón Díaz, que le conocía a Miguel, claro. ¿verdad? Que él estaba en el departamento de selecciones, y que bueno, en ese momento con el paso de los años hicimos una relación de confianza, y yo sé cómo se maneja él, cómo se maneja su club, y fue también el primero el que me llamó cuando se enteró de mi situación, porque él también tenía relación con Olimpia por jugadores a préstamo, entonces sabía, y siempre le dije que iba a tener la prioridad en el caso de que yo pudiera definir mi tema y seguir jugando acá en el país, ¿verdad? Entonces se dio así, pasó nomás mucho tiempo, porque bueno, todavía en su momento fue un poco incierto
la forma en la que se iba a plantear mi salida y por eso no pude arreglar antes, pero que cuando se dio la charla con él arreglamos en 5 minutos. Bueno, está Rodrigo, nuevo ciclo. ¿Cuántos clubes aquí? Olimpia, Cerro, Libertad. Vos sabés que yo me quedo Sol. con una curiosidad, Federico. Vos le propusiste, acá Tina Mareco te propuso una época, Rodrigo, cuando el Cerro estaba buscando mediocampista. Y es cierto, entiendo, Sí, pero yo dije, por una parte pues yo de verdad. sin ninguna intención, con una opinión Claro. que tenía basamento incluso porque le faltaba. El mediocampista propuso que Cerro te llame nuevamente. ¿Esa es tu inquietud, Ariel? Sí, bueno, en realidad, ¿cuál fue el otro club que te quiso, Rodrigo? Fueron 2, pero no puedo más decir a quién. Claro. Porque Para que pues, mal decir a quién le dijo que no. Yo creo con uno hablé con un técnico y con otro no. ¿Hablaste con un técnico? Con uno sí, con un técnico, con otro con gente cercana al técnico también, pero que digamos, yo sabía de que en cuanto me llame Miguel iba a ser muy rápido todo, ¿verdad? Y fue así. Los demás fueron, sí, me pasa que hay muchos sondeos también de gente que por ahí uno no sabe si es cierto o no de su propuesta o de sus intenciones o de dónde viene la gana de que uno pueda llegar a un club, así que es muy difícil de afirmar algo si no se habló con personas. Después hablo solamente de 2 clubes con lo que hablé con gente que están en esos clubes trabajando, pero hubo también demás equipos donde por intermediario me hicieron llegar ciertos rumores, ¿verdad? Que bueno, no dejé tampoco yo avanzar mucho por eso. Rodrigo, y por la charla que tuvimos con el tema de la gestión, ¿cuántos años más te proyectas en la actividad? Y es muy difícil darte un número preciso porque ya yo creo que llega una etapa en la carrera que me estoy dando cuenta donde uno tiene que ir proyectando ya año tras año para ver cómo se siente, tanto físico o mentalmente, porque la mente es muy importante para que uno tenga ganas de competir. El seguir compitiendo a esta altura ya depende ya de otras motivaciones que por ahí ya no pasan tanto por un solo factor, que ya sea, por ejemplo, un factor económico nomás o jugar en cierto equipo nomás, porque bueno, a esta altura ya me di el gusto de jugar en muchos equipos, ya pude salir campeón, ya pude, en lo económico, digamos, ya no me va a cambiar nada, un año más, un año menos. Siempre también, obviamente, uno tiene que agradecer la posibilidad de seguir trabajando, pero que, digamos que las prioridades uno va encaminando, ¿verdad?, hacia otro lado y no me animo a decirte cuántos años voy a seguir jugando, pero que bueno, me siento todavía bien, con ganas de competir, me siento todavía que lo más importante para mí es digamos por el espíritu competitivo, por los años de pelear siempre cosas importantes, de salir campeones, de pelear títulos, de jugar copa, ir a selección, etcétera, es la imagen, ¿verdad? Y la última imagen que yo mismo tengo sobre mí, que fue el semestre pasado, no me gusta y no quiero quedarme con esa imagen. Entonces es como un reto personal también tratar de cambiar eso y volver a sentirme competitivo, volver a sentirme importante, que por muchos años me sentí así. Y que bueno, son pequeñas cosas que te van sumando para seguir intentando, seguir compitiendo, seguir compartiendo el día a día con un grupo nuevo, compañeros con realidades distintas, que uno de a poco se va adentrando en lo que es cada club, la gente que trabaja dentro del plantel, que no son futbolistas precisamente, y todo eso te da una motivación para seguir yendo a entrenar, para seguir queriendo competir. Así que hasta que siga sintiendo eso, yo creo que voy a seguir jugando. Claro, la consulta justamente implicaba eso, porque uno sabe que no es lo mismo un año de profesión cuando tenés 25, cuando todavía no saliste, cuando te quedan algunos retos bien puntuales y después vos sopesaste lo otro, el tema motivacional, el tema de cómo querés que sea esa recta final y los desafíos. Entonces es un poco en esa balanza y no encorsetarte, no limitarte en decir
yo quiero jugar hasta los tantos, cuando no tenés certeza de cómo te vas a sentir capaz antes o llegando cerca de un año y no limitarte a eso. Sí, claro, hay diferentes enfoques. Eso, ahí tenía un técnico que me decía, hasta que te sigan queriendo, tenés que seguir jugando. O sea, mientras alguien te siga contratando, tenés que seguir jugando. Pero yo lo veo, no lo veo tan así, porque uno llega a una edad en un momento en la carrera donde con ciertos nombres ya te van a seguir llamando igual de cualquier lado, y la imagen que uno va dejando en esos lugares yo creo que es muy importante, ¿verdad? Es muy importante es diferente a que el fútbol te deje a que uno deje el fútbol. Entonces yo no quiero que el fútbol me deje. Así cuando sienta que pueda llegar a pasar eso, yo creo que va a ser el momento que voy a parar con todo. Bueno, clarito, Rodrigo, clarito. La última imagen. Sabemos que fue un semestre también el primero de cuestiones muy complicadas a nivel personal, con la familia y todo ese punto. Entonces, como que se mezcló todo y bueno, está bien que ahora encuentres un nuevo ambiente, una nueva motivación. Entonces, si te escriben, puede estar disponible, aunque sea para estar justamente entero disponible contra Libertad el sábado. Es que si o sí lo me tienen que escribir, si no quedo parado porque termina el... Pero ¿y por qué no te escribieron todavía, Rodrigo? Y cuestiones, qué sé yo, burocráticas entre clubes, no sé qué pasa. Pero yo creo que en estos días tiene que resolverse ya. No hay nada negativo que impida, digamos, que se pueda dar algo. Gracias, Rodrigo, que sea con éxito. Abrazo. Rodrigo Rojas, jugador de Sol América. Fortín presenta Kit Baculín Fortín, la dosis definitiva contra la mala onda. Viene con 2 dosis de Carolín Fortín y todo lo necesario para espantar los males del 2021. O pedí la tradicional petaquita Carolín Fortín, Carolina Escaña, ruda y limón. Carolín Fortín, conseguilos en tu punto de ventas favorito. No te quedes sin tu Carolín Fortín este 1 de agosto. No aceptes imitaciones. Sin Fortín no es Carolín. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera. Los días dobles con tu tarjeta Fidelity podés ganar muchos premios. Sorteos semanales con más de 10 millones en premios. Shows en vivo, viernes DJ Eleo y el sábado grupo Longplay. Promos de cervezas, barra libre de tragos, días triples, martes o domingos. Tenés más puntos y más chances de ganar. Candilejas, tu lugar de entretenimiento, siempre respetando el protocolo sanitario. Bruselas, casi San Martín. Regimiento 8, desde 1945 trabajando en seguridad contra incendios. Marca número 1 en la mente de los paraguayos. Instalación de redes hidráulicas, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, equipos de seguridad individual, señalización vial. Todo lo podés encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano, Roque Alonso, Capiatá, Encarnación, Ciudad del Este. Haz tu compra en www.regimiento8.com.py. Altaos, artesanos del sabor. Somos especialistas en productos artesanales de carne de cerdo de bajo tenor graso, libre de gluten y con calidad de origen comprobada. Proba nuestros chorizos en los sabores toscano, tradicional picante y la auténtica butifarra. El lomo ahumado Altaos tampoco te podés perder. Encontranos en los mejores puntos del país. Hacenos tu pedido al 0984-800-650. Altaos, artesanos del sabor. ¿Querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Es hora de hacer realidad el sueño de la tierra propia. En julio IDESA te trae regalotes con miles de lotes en promoción, con ventajas desde el 10 al 25% de descuento en diferentes zonas del país. No pierdas esta excelente oportunidad de cumplir tu sueño. Contáctanos al WhatsApp 0972-413-100, a nuestras redes sociales o ingresando a www.idesa.com.py. IDESA, máximo respaldo a su inversión. 12:39, sí, entiendo perfectamente lo que estás
mencionando. Bueno, hay que ir con Johnny. Terminó una Copa Paraguay. charla interesante con Rodrigo, ¿eh? Sí. Yo cuando Ariel me preguntó y después le dijo, no, pues, pero bien Ariel también, ¿eh? Después Claro, no, Ariel claro, se la llevó con honra. Claro. A la negativa, después, porque está claro, si lo quieres poner aparte, te dijo amablemente, ¿verdad? Claro, y después termina respondiendo Sí. cuando vos le haces la consulta y cuando Ariel te da tapete el tema de la gestión deportiva. Y mira, que si hay alguien que tiene espalda para decir, si decide dedicarse a eso, pues mira que estuvo en la... Porque él dice, acá todavía no funcionó. No sé, Julio Santos estaba estudiando lo mismo. Bien, porque... Y tampoco tiene mucho interés ser técnico. Dice, pues para la está estudiando también. Sí, es que quiere ser eso. Es sí, que si sí. vamos... por eso yo le preguntaba a Rodrigo Federico si entienden que con el tiempo se va a dar una cuestión cultural. Y él decía lo de cultural. Porque en los lugares donde esto ya funciona, vos sabés que el director deportivo tiene más fuerza que el técnico. El director... Te pongo un ejemplo, lo del Bayern Múnich. El Hansi Flick se peleó con el director deportivo. ¿Y cómo termina? Y el técnico se va, no se va el director deportivo. O sea, y te hablo de un técnico que ganó, no sé, el trébol posible y tenía contrato 3 años más. Y dijo no. Y fíjate, por ejemplo, en la carrera de Rodrigo, cuando él dice, Rodrigo, si no me falla la memoria, creo que estuvo, por ejemplo, en la gestión de Enríquez, en Cerro. Sí, estuvo. Estuvo ahora con lo de Baceas en Olimpia. Él llega incluso con Faría como técnico. No, por eso. Cuando había también digamos, una gestión encubierta, y lo digo en el buen sentido de la palabra. Una gerencia de Pedro Alada, había casi ahí. No, te acuerdas que... acá encubierto, vamos a decir, había una gerencia sin ser tal a nivel título, de Pedro Alada, con el grupo de Faría y otro grupo que había llegado. Siempre nos acordamos que, ¿cómo es? Un síntoma de distanciamiento era cuando Aldave se fue a ver a un partido de Cerro en Platea. En Platea, solo. Cuando la plana estaba desde el lado de en el la palco, preferencia. exactamente. No, por eso. O sea, yo citaba lo de Enrique y lo de Bacedas, porque creo que fueron los directores deportivos con el perfil más alto quienes vinieron. Porque después lo que él cuenta, sí, acá están todos, pero no. Entonces, claro, y él lo vivió de este lado. O sea, no te digo pero cuando dice... Y cuando cuenta el ejemplo chileno, cuando dice, ellos saben que no saben. Entonces es un mensaje, mensaje en el sentido que acá, es muy claro. el famoso, todos creen saber, entonces todos tienen que, colocar su cuchara y decir, no, acá esto. Y él ahora está del lado de los jugadores. Hernández también fue bastante, cómo decir, tuvo bastante autonomía. Sí. Por ejemplo, que trajo jugadores. Sí. Lo sacaron a Jubero, trajeron a Russo, que había sido su técnico. O sea, Nani no vino de afuera como Bacedas y Enrique, se conocía bien. O sea, vino de afuera, pero el producto del fútbol paraguayo, de su estadía en Cerro, y también tuvo decisión. Después están los otros que no la tienen. Pero entendimos perfectamente. Lo de Chile, un ejemplo, Burjubasí, que hace poco lo echaron a él. Burjubasí. ¿Lo echaron? Sí, Burjubasí, desde que dejó Olimpia como arquero, fue justamente, él se retira en Olimpia, y fue para encarar un proyecto de gerente deportivo en la U Católica, donde fue arquero durante mucho tiempo. Y hace poco vi que, no sé si lo echaron o había problemas graves, pero estamos hablando de 10 años atrás ya. Sí, no, pero... ¿Cómo duran, te digo? Yo creo que, o sea, en Chile indefectiblemente funciona. Creo que Espina estuvo mucho tiempo en Colo-Colo. Marcelo también. Espina. Después había uno que era de la U y después pasó tipo transferencia, tuvo. Claro. Tipo el español de Sevilla y Roma. Exactamente. No, por eso. Y allí se entiende porque el dueño del club dice, yo no entiendo nada. Claro. O sea, esa es una empresa mía. Lo que sí quiero es que cuando llegue el informe trimestral, cuatrimestral, semestral, anual, yo necesito responderle a mis accionistas. O sea, como ocurre con toda sociedad anónima. Entonces, ¿y cómo le respondo? Y le digo, acá está el título, acá está la venta, acá está la inversión. Entonces, hace lo que quiera. Yo no entiendo 2 pepinos de fútbol. Sí, soy el dueño de este equipo, pero vos me traes resultados al gerente, ¿verdad? Entonces, eso.
Y yo creo que sacando el caso chileno que tiene el contexto legal de sociedades anónimas deportivas, la famosa SAT, Argentina es el país donde... En Argentina se está intentando. Donde se está haciendo con... O sea, ¿Quién es el de Boca? ¿Quién es Bermúdez? Boca ahora con lo de Riquelme metió a todos sus... Creo que Bermúdez. Ahí tienen ellos un consejo de fútbol. Claro. El Independiente Burruchaga se fue Burruchaga. Ahí está Cassini. Se fue Burruchaga porque no le daban movilidad. Claro. Pero también tomó un jugador identificado, digo. Para mí el mejor fue lo de Racing con Milito. Y es más, por eso... Se dejó también, ¿verdad? Claro, y él se va mal. Sí, un juego así, dice Johnny en Católica. No, por eso me parece. U de Chile contrata al gerente deportivo de Independiente del Valle. No, por eso. Pero lo bueno de Rodrigo Rojas es también que él se capacita desde el punto de vista teórico. Porque acá, pues, en Paraguay, yo no sé si hay algún gerente deportivo que ya asumió el rol y solamente basándose en la experiencia de su trayectoria como jugador de fútbol, que por supuesto va a ser también importante y va a aportar. Pero lo teórico y la preparación... Claro. Aparte, como dijo Rodrigo, lo que le enseñan viene directamente de allá, donde ya se puso en marcha eso hace tiempo, ¿no? Claro. Y él es consciente cuando dice, y hay algunas cosas que acá todavía no es factible. Por eso decía, yo justo para que la audiencia diga, ¿por qué él repite? Ariel se fue un ratito a traer su taza de café. Y yo contaba a Ariel que en los países donde esto funciona, porque Federico contaba que Julio Santos también se está preparando. Está estudiando esto. Claro, yo le pregunté si quería ser técnico, me dijo no. Francesco y Enrique, mucho tiempo. Francesco. Gracias, señor. Lo de que en Europa, hasta por una cuestión de jerarquía, el director deportivo es más fuerte que el técnico. Y yo puse el ejemplo del Bayern Múnich. O sea, el director se pelea el director deportivo con el técnico y el CEO, el dueño, la dirigencia, para decirlo de nuestra parte, le da la derecha al director deportivo. Que Hansi Flick haya ganado, pero Champions, que esto... No importa. No, si acá hay roce y acá estos dos no pueden congeniar. ¿Por qué? Porque para la estructura, Salifamicia es mucho más importante. O sea, voy nomás a lugares donde sí esto funciona, y si tantas veces se dice que el director deportivo es quien elige al técnico, entonces es un poco ver y pasa. Por eso decía lo de la parte cultural, lo que vos decías, lo de River con Francesco. Acá me envió una persona del fútbol, un adelantado, Gonzalo Belloso, 2009 en Olimpia, y después se va a Central a hacer el mismo, a cumplir mi error. Fue gerente de Olimpia 2009, que fue la época del MAS. Sí, del MAS, y Gonzalo Belloso muy ligado a Cabones. Y va después a Rosario Central, el club del cual es hincha, jugador, y ahora tiene una especie de rol similar en la Conmebol. Sí, él está. Pero él habrá estudiado por eso digo, uno de los adelantados. Con todo lo que puede decir sí o no el tema, pero esta nueva generación ya tiene otra visión también de la función. Por lo que vos decís, lo de Julio Santos, el propio Rodrigo Rojas, y seguramente creo que Nelson Cabrera. Lo que pasa es que ellos ven, yo le pregunté, me dijo, demasiado técnico ya ahí, ¿entendés? O sea, hay jugadores que estudian para técnico y además es un campo. Y es muy difícil llegar, conseguir la oportunidad. Y además este es un campo que va a generar, a medida que vaya tomando más espacio, lugar de trabajo. Porque hay obligatoriedad de parte de la FIFA para los clubes. Sí. En la medida que los clubes se tomen en serio, porque si vos querés tener un gerente, para que sea gerente, nada más hay que después le echa al técnico, lo hace dirigido partido, después lo trae de vuelta y no te sirve de nada, ¿verdad? Está Genaro Fidel para hablar de Guaraní. Para cerrar más, Federico, porque el jugador a quien se le probó en nuestro medio como gerente deportivo, que yo sepa, no hubo ninguno que ya tenga esa... Diego Benítez de Guaraní Olimpia, dice acá también, recuerdo, y es cierto, un director deportivo. Claro, pero digamos que no existe un jugador o un gerente deportivo paraguayo que se haya especializado, que haya cursado la materia, la malla curricular, lo que ustedes quieran, en una universidad o en una casa de estudio especialista en la materia. A ver, vos tenés acá el ejemplo de Zamudio, de Juan Zamudio Libertad, Juan Daniel Cáceres en Cerro Porteño, Nani Carlos Bonet ahora en Libertad, Carlos Bonet ahora en Nacional, perdón. Justo Villar, director deportivo de la Asociación Paraguaya de Fútbol, la selección. Daniel Ferreira fue en Luqueño. Claro, algo similar, me parece que Raúl Vicente Amarilla en un momento dado cumplió también, pero la teoría o la especialización
desde el punto de vista de la capacitación, esto me parece que no tuvieron, más allá de la rica experiencia como jugador de fútbol, porque a la pucha, el vestuario y haber jugado tanto tiempo fútbol te da también mucho conocimiento, pero por algo, igualmente en Europa, hasta los grandes jugadores que tuvieron grandes trayectorias se capacitan para llevar a cabo, para ejercer la función. Alguna diferencia tiene que marcar. Campo. Isidro Caña, Luqueño, sí, también. ¿Qué es, Dani? No, que es otro campo. ¿Y sí? O sea, a ver, para que se entienda, por lo que vos explicabas, el hecho de haber sido jugador es un plus, pero no es el requisito, Claro. ¿se entiende? Y uno de los errores que vos puedes cometer cuando hay una vacancia de un nuevo puesto es que vos creas que, no, ¿qué me vas a enseñar vos? Yo ya sé todo esto, ¿verdad? Entonces, y ahí es donde chocas, porque ese no es un puesto de exfutbolista, es una función de director deportivo, donde si vos fuiste futbolista, tenés un gran plus. Por eso le consultaba a Rodrigo si él está aprendiendo cosas nuevas, o hay el famoso, pero eso yo ya sabía. O sea, ¿cuántas veces uno se mete a un curso y es una de dos? Mira, pues había sido, no, pero esto yo ya sabía. Se nota que se le dice a gente que no ha tenido mi formación o mi antecedente, pero por eso, o sea, sería un craso error si es que vos te vas pensando que, no, yo acá, es una ventaja que será ventaja si es que vos sos consciente de que es un plus, no el requisito. Por eso hay lugares donde tienen directores deportivos que nunca pisaron una cancha de fútbol y son exitosos, como también hemos tenido casos de jugadores que fueron y terminaron en un fracaso, como la mayoría, por eso hablar lo del plus, casi siempre son exfutbolistas y muchos identificados con eso, porque Claro. como que cada club tiene también su propia cultura. Acá no dice, por ejemplo, la mayoría de los clubes tiene en Brasil un director deportivo, sí me acuerdo, y como decía identificado, me acuerdo, Roberto Dinamita. Siempre viene con el Vasco da Gama, todavía sigue siendo. Ese El fue Vasco la da Copa Gama del 90, ¿verdad? fue figura del Vasco da Gama. La Copa del 90. Él creo que le hace el Contra gol Cerro y contra Claro, bueno, el Gato. era un tipo que le pegaba con mucha fuerza y varias veces habló en nombre de Vasco da Gama en partido aquí, y esta persona de fútbol me dice, Clarence Acuña era el gerente deportivo de O'Higgins, trabajó con Berizzo y vendieron jugadores a Inglaterra en aquel O'Higgins, y ese es el modelo también que tiene Rodrigo, porque estaba en esa época en el O'Higgins de Chile. Juan Sebastián Verón fue también, sí. Hoy están con Mebol también Clarence Acuña. Gracias, aquel volante chileno. Está Gerardo Figueiredo. ¿Qué tal, Gerard? Bien, Federico, el saludo para vos, a los compañeros y a la gran audiencia. ¿Quién es el gerente en Guaraní ahora? Y Balinotti es el que está cerca siempre con las gestiones y del plantel. Él jugó en las inferiores de Guaraní. Sí. Y su padre fue un recordado futbolista, Ricardo, del mismo nombre, él es Ricky, y su padre Ricardo Balinotti, Cupi Balinotti. Jugó por Rubio Ñu, Libertad y aquella selección juvenil del 79 que jugó en Japón, el segundo mundial juvenil organizado por FIFA. Y él hace ese trabajo, y después está uno de los, es decir, el hijo de que está cerca del plantel haciendo sus primeros trabajos, el hijo de Juan Carlos Acosta, el sobrino del presidente en este caso. No recuerdo el nombre, un chico el hijo de Juan Carlos Acosta. Hablamos nosotros hace poco con él. Sí, Javier Acosta. exactamente. Carlos Javier, ahí está. Carlos Javier, bueno, le gusta mucho a la gente también el tema este del gerente, sí, hay muchos ejemplos. Y hay muchos jugadores que no quieren ser técnicos, sí, exactamente. El tema, como decía Rodrigo acá, hay Libertad, por ejemplo, no tiene, ¿verdad? No hay una en Libertad, no hay una figura. No, pero Libertad, pues. No, Libertad, o sea, está Juan Zamudio que no cumple con el tema, ¿verdad? Porque y él le suelen estirar para va a ser técnico de algún partido. Sí. En algún momento me acuerdo que hablábamos con él. Yo creo que en el caso de Libertad sí se parece, porque más allá que es un club y no es sociedad anónima, pero acá sabemos el tema del poder. Cuando tanto se habla de los ríos. Sí, se entiende el tema del accionista, la ejecución, del dueño, y decir, espera, pero acá está un presidente, no, pero esta es la persona que representa
los intereses de la persona que tiene, o sea, entonces yo creo que ahí se aplica, por ejemplo, el tema de quién toma las decisiones más allá de tener o no experiencia. Por eso que vos ahora, cuando a Libertad le iba mal, los hinchas, por ejemplo, criticaban la gestión de Los Ríos. Era así. Sí, él hace ese trabajo, sí, efectivamente, Daniel. Bueno, acá me citan, por ejemplo, que un gerente importante dice que el plus de ser jugador para ser gerente o DT es un 25%. Y que si el 75% no te preparas, no te sirve nada ese plus de futbolista. Por eso estamos hablando, que recién te decía Dani, el tema de varios que no son, ni siquiera fueron jugadores profesionales, ¿verdad? Pero que están allí bien preparados. Ojalá algún día se den en Paraguay, porque estamos hablando contado con los dedos. Enríquez, y después... Y Baceda. El jugador... Lo de Baceda fue muy forzado. Yo creo que Enríquez dejó la vara... Yo creo que más allá de lo que pasó, Nani tuvo ejecución porque trajo técnico, cambió técnico, trajo jugadores, que él habló él mismo, con jugadores, muchos de su entorno incluso. Pachi, Larribey, Russo, el técnico, y después, ¿quién? Carrizo. ¿El trabajo de Amarilla en Olimpia era la misma función o él cumplía otra tarea? Era un nexo, era el famoso como fue Dani Cáceres en Cerro, el nexo entre el plantel y dirigencia, pero no para casos decisivos como ser un reclamo, sino para la logística. Pues que necesita plantel casi algo administrativo, y como es futbolista, cerca de los futbolistas. Raúl, por ejemplo, siempre reconoció que él no estaba a favor de la decisión de que lo saquen a Garnero, y que él no tuvo voto cuando charlaba con nosotros, y por eso... Pero aparte, Diego Benítez estuvo más cerca. No, por eso te decía. En un momento, y Diego Benítez, por ejemplo, participó de varias operaciones, estando en Guaraní y estando en Olimpia después, ¿verdad? Por eso. Mucha injerencia. Yo creo que desde el perfil del cual estamos hablando, para mí lo de Cerro con Enríquez. Diego Benítez fue el verdadero gerente deportivo, dice Johnny. Sí, yo estoy de acuerdo. Sí. En la selección una vez se utilizó Francisco Ferreira, era gerente deportivo en la época de Arce. Sí. Y era buscar hoteles, toda esa cuestión, ¿verdad? Que no. Claro. Por eso... Como también, o sea, el gerente deportivo de una selección tiene funciones totalmente diferentes al gerente deportivo de un club. Entonces, y acá, pero la barrera final va a ser el tema de los presidentes. Acá seguimos con la dinámica que se le pregunta al presidente a quién vas a traer, quién quiere que sea tu técnico, por qué no rinde el equipo, y todo eso... se supone que, lo que acá suele decir, por ejemplo, Miguel Brunote, vos no sabés quién es el presidente de tal o cual equipo de... Es más, acá cuando ocurrió el desastre de la Superliga en Europa, era justamente a la inversa, de que los dueños de estos equipos no están ahí en el día a día, y que los delegados de ellos, los gerentes, entendían que priorizaron lo monetario y no tanto la esencia del fútbol. Por eso es apasionante ese tema de, fíjate, Federico, Ariel, Gerardo y audiencia, que por un lado estamos hablando, por ejemplo, de contrataciones de gerentes deportivos, y otro lado decimos, mira que hay clubes que dicen, porque cada club tiene una especie de su cultura. Lo que funciona en Real Madrid no puede funcionar en Barcelona o viceversa, dentro de algunas cuestiones. Entonces dicen, vayamos con lo nuestro. Por eso Nedved hace 80 años es el gerente de la Juventus. Lo que les contaba del Bayern Múnich, o sea, tenés clubes donde dice Leonardo en el PSG, y todo bien, pero yo necesito a alguien que sepa lo que es la cultura de nuestro club. ¿Qué es cultura de un club? Y bueno, ahí otra vez va el tema del estudio, el tema de la teoría, el tema de la práctica, el que estuvo en el vestuario, y por eso han habido casos donde dijeron, vamos a traer a fulano, no, pero él no encaja en el perfil de la cultura de nuestro club. Es un capo, todo bien, pero acá no va a encajar, porque acá chocaría, porque él utilizaría esta metodología, pero nosotros no. Y viceversa, nosotros querríamos hacer de esta forma, pero él seguramente va a ser un poco escéptico. Entonces, no es que haya una sola fórmula, por eso es tan apasionante este nuevo campo, que acá está demasiado verde.
No porque, por un lado, porque hay poca formación, pero por otro lado también porque todavía está la cultura de que el presidente es el que decide absolutamente todo. Así es, por eso éxito para los jugadores y otra gente que está estudiando. Tabarelli en Olimpia, época de Recanate, sí, también creo, sin llegar a tener la incidencia de las contrataciones y otra cosa. Gerardo, ¿con qué equipo arranca hoy Guaraní? ¿Hay definición? Sí, Estábamos señor. hablando que varios jugadores que vienen como titulares o al menos son del plantel de primera fueron convocados también para hoy. Efectivamente, el caso, por ejemplo, de Roberto Fernández, José Florentín, Alfio Oviedo y Josué Colmán, de los titulares que jugaron los dos primeros partidos del torneo clausura en el equipo de Guaraní. La probable formación para la tarde de hoy, 17 horas, va a medir Guaraní al Cristóbal Colón de Ñemby, que juega en la B de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Davis Vázquez, el portero colombiano, va a ir de titular. Juan Franco, que hasta aquí no fue citado para ninguno de los dos partidos, cuando en otro tiempo apareció como titular, ya sea de volante por derecha o de zaguero lateral derecho, va a tener la posibilidad de jugar Copa Paraguay. La dupla de centrales, Richard Rentería, el colombiano, junto a Gustavo Navarro y Miguel Benítez, de zaguero lateral izquierdo. Marcelo González, volante por derecha. Ángel Benítez, otro que hasta aquí no ha tenido posibilidad de jugar ni de ir concentrado en la nueva era de Jubero en los dos primeros partidos. Tanto ante Sol como el último compromiso que animó Guaraní ante Nacional, no fue citado. Incluso fue visto por la gente de Nacional, atendiendo de que al parecer no iba a tener posibilidad de entrada, pero yo estimo que en algún momento sí lo va a necesitar Jubero cuando, por ejemplo, el sábado se iba expulsado Fernández Cedrés, después se revió esa situación por parte de los que dirigían el juego. En esa oportunidad, ya para la siguiente fecha iba a tener su posibilidad, pero fue visto por la gente de Nacional. Igualmente Juan Franco, no sé si viene por ahí el tema, pero estos dos son los que sí que hoy van a jugar Copa Paraguay, e insisto que hasta aquí no han tenido posibilidad de jugar el torneo oficial. Ángel Benítez decía la función de volante de contención. Valdés Chamorro, que lo ubicó Jubero ahí en los partidos amistosos y lo hizo muy bien. Milton Maciel, el extremo por el sector izquierdo. Daniel Queco Villalba junto a Antonio Marín en la ofensiva del cuadro aborigen. Repito rápidamente: Vázquez, el portero, Juan Franco, Richard Rentería, Gustavo Navarro, Miguel Benítez, Marcelo González, Ángel Benítez, Jorge Valdés Chamorro y Milton Maciel. Daniel Queco, el Queco Villalba y Antonio Marín, la probable formación aborigen para el partido de la tarde de hoy, 17 horas, ante el Cristóbal Colón de Ñemby. En la banca aparecen Aldo Pérez, Roberto Fernández, José Florentín, Matías Segovia, el Pintorcito, ojalá que juegue, porque es... ¿Cómo está de físico Matías Segovia? ¿Cómo le quedan los pantaloncitos, Gerardo? Porque enorme, ese es enorme. el problema. Enorme. ¿Todavía? Enorme. Sí, es chiquito, de físico menudo, flaquito, de caja torácica muy chiquita, pero... Entonces va a ser difícil, ¿eh? Difícil, pero juega muy bien, Federico. Ya sé, pero igual, pero te acordás Sí, en un sub-20 entró en el Mundial de Brasil. Sí, sub-17. ¿Sub-17 era? Sí. Sub-17, claro, Brasil, que le ganamos a Argentina. Sí, ese. Y bueno, y él había jugado también y después nos tocó Holanda y la pagamos caro porque Holanda fue el paso. Pero daba ventaja incluso en la categoría con el físico, por eso digo. Sí, pero creció un poquito, como suelen decir en el interior. Iñacapucube, quiere decir que creció un poquito más. Pero de todas formas, el equipo que está citando, todos tuvieron un pasado en primera, ¿eh? No Sí, un equipo juvenil ni nada. Todos. Y los amistosos al menos respondió, porque justamente este mismo 11 jugó contra Cerro, jugó contra River previo al campeonato y lo hizo muy bien. Y ojalá que crezca un poquito más, por lo menos que gane musculatura y en caja torácica Matías Segovia, porque tiene mucha habilidad, visión de juego para filtrar los pases y una habilidad tremenda. Juega muy bien, pero es chiquito.
Alan Pereira es otro de los citados, aquel jugador que apareció en el último partido del Clausura y había marcado gol y debut ante Cerro Porteño. Enzo Rubieñú. Fernando Román, atención con este chico, este es un central de las inferiores que tiene muy buenas condiciones, por sobre todo el anticipo, la lectura de juego, es casi completo. En la medida que lo vaya puliendo y dándole posibilidad, es para tener en cuenta, repito, Fernando Román, el central de las inferiores de Guaraní, que estará en la banca en el día de hoy. Alfio Oviedo y Josué Colmán completa la lista de 19 jugadores que convocó Jubero para el partido debut de Copa Paraguay del Aborigen. ¿Cómo te vas a ver, Gerardo? ¿Señor? ¿Te vas a ver? Sí, estoy acreditado, tengo que estar para las 4 de la tarde. El partido arranca a las 17 y una hora antes. ¿Eres Feliciano? ¿Señor? ¿Eres Feliciano? Feliciano, sí, en Luque. ¿Se puede llevar mate ahí o no? No. Ah, no, la pucha. No. Está complicado el tema cuando venga la sombra, ¿eh? Sí. El fresco. En Panamá hay mucho viento ahora, y cuando hay viento más... el Feliciano es abierto. Sí, ahí sí sufrimos los rigores de muchos inviernos, pero... ¿qué va a hacer? A mí me gusta el fútbol, como decía alguien, ¿verdad? Sí, el fútbol y el frío a mí me gusta, así que yo no tengo problema. No, pero el ideal es el mate. ¿Te acuerdas cuando íbamos a mirar la práctica de Guaraní? Claro, sí, el mate. En una época, Gerardo, Ariel, nos íbamos con Yera a mirar la práctica de Guaraní. Sí. A la tarde. Cerca. Yo vivía una cuadra y venía Gerardo, cubría Guaraní y preparábamos el mate. Era otra época, ¿eh? Preparábamos el mate y nos íbamos a mirar la práctica, ¿verdad? Sí. Aquí nos sentamos ahí con todos los muchachos. A veces nos colocamos en la preferencia o en el tobogán. Sí, pero generalmente la preferencia. La preferencia que teníamos más. Se aprende. Daba gusto mirar la práctica, mirábamos la práctica ahí. Y veíamos jugar y... O sea que a mí me puso testigo y a mi camarógrafo Cone, en Guaraní, César Castro. ¿El técnico? El técnico. Estaba practicando Fernando Namora, estaba cuando en la primera. Creo que fue allá por el año 2008, por ahí que tuvo, ¿verdad? 2008, sí. Y cuando eso se permitía a toda la prensa presenciar y esperar para hacer la nota, estaban haciendo algunos trabajos tácticos de movimiento, ¿verdad? De búsqueda de espacio. Y ya estaba caliente César Castro porque los jugadores no entendían para los movimientos. Vos sabés que... ¿Qué yo estoy diciendo? Me pregunta mi camarógrafo. ¿Qué es lo que quiero? Explícame un poco, por favor. ¿Y dijiste? Y dije, ¿Quedó mal el plantel? ¿Entiende usted? No. Dije, pero qué momento es ese, ¿verdad? Porque si vos haces... ¿Queda mal con el plantel o con los técnicos? Claro, si vos haces lo que hiciste, queda mal con el plantel. Sí. Si vos, entre comillas, queda bien con el plantel, le dejas mal al técnico. Como diciendo, viste que ni ese entiende, profe, lo que vos querés. Qué dilema, ¿eh? Era una época, claro, era una época muy especial porque Gerardo, que cubría clubes chicos antes que por ejemplo, a ver, Tío Porte desapareció, o Teledeporte agarró los 10 clubes, ¿verdad? Los 12 clubes, pero había clubes que tenían una visita de 10 minutos el jueves, por ejemplo, y después nunca más le visitaban. Colegiales, por ejemplo. Colegiales. Zacarías Villara llegaban los móviles, por ejemplo, llegaba... Cada cosa que uno eran dos, antes de Ariel, porque Ariel ya estuvo en la masividad. Sí. Pero antes eran dos canales, aparecía Jorge García por Canal 13. Alberto Meiste. Y Alberto Macho por Canal 9. Sí. Y aparecían y apurados, le decían, ellos mandaban el entrenamiento. Claro. Ponemos ahí, móviles y la pelota. Claro, para filmar. Está el caso, por ejemplo, que una vez ya terminó la práctica, ya se dirigían los dirigidos en ese entonces, por el finado Juan Zacarías, ya se iban ahí al mangar para... Gerardo, ¿eh? ¿Señor? El finado Panamá quería salir a la tele. Claro, sí, él lo observaba cuando llegaban. Estaban para ducharse sus dirigidos. Yo ya por pelota parada y porque llegó el camarógrafo. Y como, sí, es verídico. No, cierto. Cada cosa que uno vivía, por ejemplo, en esa época, cuando el cronista, incluso el aficionado, podía asistir a los entrenamientos. En una oportunidad en la Villa, por ejemplo, Luis Cubilla convocó a uno de los cronistas y le llevó donde estaban los jugadores de primera, mira, y les muestra así: este señor criticó por ustedes, para que se den cuenta. ¿Quién criticó por ustedes? Quiere decir que jugaron muy mal, que este señor nunca chutó ni un como se suele decir en el barrio, ni curulú no chuta.
Sí. ¿Sabes también, Gerardo, No, que y- hasta cortaba y dejaba el entrenamiento para atender a la prensa, Oscar? Perdón, Paulín. Federico. Paulín. Por eso ya Oscar dije Oscar. Paulín. Sí, sí, sí. Y nosotros estuvimos con Gerardo mirando el entrenamiento cuando Isasi se subió a pelear con un hincha de la preferencia, a no limpia. Sí, pero enfurecido como Le un insultaba al toro, hincha, llega o a sea que sacar la subió careta. ahí por los caños Isasi Sí. para pelear con el hincha. Y una Pero vez era para pegarle al tipo porque le increpaba. le insultaba toda y la encima tarde. Sí, le insultaba. Por Isasi nada, atacaba, era una práctica normal. atacaba de ese lado, una práctica de Sí. fútbol. Y después una vez a los días subió toda la preferencia de Cerro para pegarle al gato Teche. Una cosa era, y estamos hablando de tiempos que no fueron tan lejanos, no, lo que eran las prácticas antes, ¿verdad? Hasta hace poco tiempo hoy impensado. Nos pregunta acá Gerardo lo último, ¿el hijo de Osvaldo Peralta está en Guaraní? Nos preguntan. ¿No sabes? Peralta, no, a ver, no, aquí tengo la lista aquí de los de Guaraní, no ubico ni a ningún Peralta. Bueno, no, pero preguntaba, por eso está bien. Bueno, Gerardo, ¿te va Feliciano Cáceres entonces? Sí, señor. El miércoles 4, Libertad, el último campeón, se va a presentar por primera vez en Copa Paraguay, siempre en el Feliciano Cáceres, 19:30. Lo va a hacer ante 29 de septiembre del barrio Molino. Y Libertad tiene un cantelazo. Por ejemplo, rápidamente, si sale, por ejemplo, de esta formación, Carlos Servín, Iván Franco, Luis Cardoso, Diego Viera, Leonel Banjoni, Pedro del Valle, Lucas Sanabria, y a ver quién es Daniel Bocanegra, Rodrigo Bogarín, Iván Franco y Marcelo Fernández, un chico de 19 años de las inferiores, un ofensivo de muy buenas condiciones. Tiene 3 planteles y uno de ellos va a afrontar Copa Paraguay Libertad. Repito que el 4 de agosto, 19:30 horas, ante 29 de septiembre del barrio Molinos de Luque, que juega en la segunda de ascenso. ¿Y es el club de Adolfino Cañete? Sí, exactamente. De ahí salió Gaona Lugo, por ejemplo. Orlando Gaona Lugo, sí, Lechuguero. Sí. El equipo Lechuguero. Barrio Molino, una vez nos fuimos a transmitir un partido ahí. Barrio Molino. Sí. Una cancha, un día de frío, me acuerdo también. En aquella época. Bueno, Gerardo, cerramos por ahora, ¿sí? Perfecto, muchas gracias. Abrazo para todos. 13:11. Así era la época de la práctica ayer, ¿eh? Los entrenamientos. Diferente. Y vos sabés que terminan siendo unos adelantados, aquellos profesionales que priorizaban la llegada de los medios. Porque hoy en día eso se hace, pero con mayor antelación con el tema de los que tienen los derechos. Especialmente en los mega eventos. O sea, una cosa es si vos te vas como periodista de un medio que tiene los derechos y otra cosa totalmente diferente si no tenés los derechos. Y cuando tenés los derechos es como que vos estás entrando en tu casa. Y hasta Sí. como que te sentís que, bueno, vos me tenés que atender. Mientras que si no, hasta te va medio así diciendo, disculpe, por favor, si por ahí hay una... Y bueno, esa era la época donde esos profesionales, cuando No pasaba iba nada. el cronista del 9 y del 13, era, muchachos, paramos todo porque acá vamos a tener visibilidad. Los mismos jugadores de la época después te decían que cuando pasaban a Cerro o pasaban a Olimpia, una de las novedades era, mira, lo que era semanal acá de diario, en el tema de la cobertura. Mira, acá todos los días viene, Claro, había sido, por eso digo mientras que que allá era para los otro club jueves. había 10 minutos, una semana. Y te preguntaron alguna vez, Ariel, los jugadores, ¿a qué hora sale esto? Claro. ¿A qué hora, cuándo va saliendo la Fíjate cómo cambió todo, porque hoy en día, por eso cuando se habla de las plataformas, hoy por ejemplo son los futbolistas, no, si antes yo necesitaba que venga el periodista, el camarógrafo, ahora soy yo el que le digo a mi público, mira, pasó esto, ocurrió esto, entonces cómo ha cambiado absolutamente todo, pero por eso terminan siendo unos adelantados porque ese tipo de cosas y en pocos se años, sienten, en pocos años porque estamos hablando de las mismas personas que hicimos Claro, eso. O claro. sea, Ariel que iba por la TV, yo que iba por la radio. Son la misma gente que hoy ve lo que está diciendo vos. De que Claro. un jugador dice, a ver, no sé, han cambiado tantas cosas. Saco la pandemia, pero después está el resto de las cosas, lo que es ir a un entrenamiento, el tema de la selección, el famoso filmar 10 minutos y después retirarte de acá. Sí. Cuando antes veíamos el entrenamiento completo de la selección. Ahora filmar 10 minutos de peloteo previo y después, chau, fuera. Generó mucha disconformidad y un rechazo al principio. Yo recuerdo que esto Gilda Arruga había implementado esto en la rueda de prensa en Libertad, después trasladó a la selección nacional, hasta que, bueno, todo cambio a veces genera ese tipo de reacciones, pero después también todos entendimos que estamos viviendo una nueva época en la que hay que adaptarse a algunas modificaciones que se da y se dio en la prensa. Fíjate si hoy se quisiera plantear lo que
se vivió en esa época. Todito te van a decir, pero está, por eso con lo que voy a arrancar diciendo, y se puede conectar lo que estábamos hablando con el tema de la gerencia deportiva. Capaz dentro de 5, 10, 15, 20 años digan, sí, ¿te acuerdas que había una época donde el que decidía era el que... Y bueno, todas esas cuestiones, pero sí, es un poco cómo era hace no demasiado tiempo y cómo va cambiando vertiginosamente, tanto en el tema de nosotros como medios, en cobertura. Mira, si ahora un jugador de fútbol ahí llegó Dani, el canal 9, habla con el canal 13, fue aquel. 40 notas tenés que hacer cuando que en una rueda de prensa voy a... hasta por tu propio descanso y tranquilidad. Pero cuando te decía, ahora, no, al ser una cuestión, al ser un commodity, al ser un activo, algo muy valorable, decir, están ahí todos, pero, Ariel es el que tiene los derechos. Adelante, Ariel. Vas a tener una charla exclusiva con Federico, que es nuestra estrella del club. Tenés un mano a mano de 30 minutos. Capaz no es como a decir, no, Federico, tenés que hablar, ahí están 10 y con cada uno tenés que hablar 5 minutos y sabes durante 50 minutos. Pero ahora le encontraron la vuelta de esa maraña y dicen, Ariel que tiene los derechos, entonces venía acá. Ariel, claro, y el resto, ¿sabes qué? Te vamos a dar 3 minutos de clip y arreglarte y llenar tu espacio. Lo que pasa es que hasta hace poco tiempo era muy pintoresco todo. Yo me acuerdo cuando el Pepe Cardoso, cuando recién era técnico, era más jugador que técnico todavía. Él agarraba y practicaba chilena frente a la cronita, por ejemplo. Le pedía que le tire en centro y hacía chilena y era técnico, Era entrenador de recién de Olimpia, me acuerdo que contaban los compañeros. Después hay un montón. El último que hizo acá eso fue Matosa, el remate para los jugadores. Filmar. Los compañeros que le enviaban a hablar al más tímido y se le burlaban. Eran cosas muy... andaba a hacer a él. Y todas cosas que eran y que ahora son impensadas y ni hablar de selección y compañía. Y como decía, el tema del que tiene el derecho, a mí me pasó en la Champions, por ejemplo, que mientras otros no podían bajar de la segunda oreja, yo me podía parar atrás del arco. El primer entrenamiento, porque tenía tener 5 filtros para entrar y vos cruzabas 5 filtros, te parás y sos parte del entrenamiento, así de cruel, ¿verdad? El mundo. Bocelli habló con Muno Cerro, dice, sí, esas son las cosas, tipo franqueado.com, tiene también muchas cuestiones para hablar con determinados jugadores, pero son arreglos dentro de lo que es lo institucional. Cristian Mareco se acuerda, se iba al 12 de octubre y San Lorenzo y le invitaron la merienda y todo a Cristian. Contento porque se iba a cubrir. Sí, no, una cosa de loco era. Increíble. Acá que... Sí, esto lo vamos a hablar después con Ariel Mareco. Bueno, 13:18, en instante con Juanma, con Johnny. Yo creo que Johnny miraba entrenamiento. Juanma me parece que ya es de esta nueva era. Sí. Johnny Johnny entrenamiento presenciales, por supuesto, a full. O sea, ¿hace cuánto está Johnny? Pero Juanma creo que ya se acostumbró a esta nueva época donde... Ya que voy a contar el tema de la Champions. Por ejemplo, hay lugares... en la Copa América Centenario. Pero eso ocurre también en los mundiales y en los juegos también. Imagínate a qué punto llega el tema de tener o no tener los derechos. Si vos tenés los derechos, vos podés ver el partido desde tu cabina. O desde la zona de prensa. Si vos sos alguien que... Y la gente capaz de diga, no, pero en serio me hacen eso. Y sí, en serio hacen eso. Si vos sos un periodista que sos de un medio que no tiene los derechos, te permiten estar en el lugar físico. Pero ¿sabes qué? Pero no ejerzas nada. No podés ver el partido. No, o sea, ¿sabes qué? Y Guay se está hablando. No. Te hacen dar la vuelta y tenés que estar mirándole la pared. Sí. Así es. Y vos decís, no, pero seguro, y si vos... No, y viene alguien y te dice, señor, por favor, siga mirando la pared. O sea, hasta ese punto. O sea, para dimensionar, vos hablabas de los filtros. ¿Sabes lo que por allí? No, capaz, son terribles. somos nosotros tres, estamos en el mismo lugar y tenemos acá el monitor o tenemos el espectáculo en sí, el partido, y vos tenés que mirar el monitor nomás. Y vos tenés que dar la espalda a Federico porque vos no tenés, y Ariel y yo que podemos ver el partido acá. Y estamos los tres en el mismo hotel, claro, y somos del mismo país, así nomás de siempre. Pero por eso se paga tanto por los derechos. Por eso es tan caro, claro, porque ir a cubrir un evento de eso. Claro, porque si el famoso, si no hubiese gran diferencia, ¿para qué pagar, diría? No, yo te digo porque vos decís, por ejemplo, muchas veces los oyentes dicen, ¿por qué no se van al mundial? Pasaje nomás, no. Tenés pasaje, tenés exposición, cada silla en determinado partido desde el principio. Lo que en la primera rueda cuesta $4,000, en octavo cuesta $8,000,
y en cuarto cuesta 16.000 y 32.000 y así, fuera de broma. Se va multiplicando el tema. Por eso mucha gente va y hace un mundial desde el centro de prensa donde vos con los derechos ya tenés acceso a transmitir de ahí y hacer la vista de afuera del estadio. O te podías dentro del estadio pero no transmitís nada, ¿verdad? Entonces así el punto. El término legal o experto se paga la posición. Y acá querían, se terminó todo el tema de cobrar la cabina de Santa. Teníamos el problema. Sí, en una época. No, ya, y después vino la pandemia y nos quedamos. Sí. Está Johnny González. ¿Qué tal, Johnny? Federico, buen día, saludos para todos. Johnny, en la Copa América de Brasil, ¿tuviste alguna restricción de movimiento? Seguramente había un sector que puede hacer prensa radial, un sector exclusivo para prensa radial, ¿verdad? Exactamente. Zona de tribuna, le dicen, Federico. Tribuna imprensa. Exactamente, en Brasil, sí. Donde vos tenés el número y el que revisa mira tu número y te indica el lugar. Si es el 2, vas a tribuna de radio. Si tenés el número diferente, te envían a otro sector. Bien, por lo menos me parece que en Brasil están... No, es que ya es ese nivel. Ahora, pucha, lo mismo fue acá. La Copa Sudamericana de Colón contra Independiente del Valle, o sea, ya es otro nivel. Hay guardias, hay guardaespaldas, hay gente con lectores de la acreditación. Vos no le podés joder a nadie. No le podés decir quería ir a la conferencia de prensa pero no tener el cartoncito y no le podés decir me voy a buscar ya a mi compañero. No existe eso. Ahí es lector con la linternita esa de la acreditación y cada uno a su lugar, así de simple. Totalmente. Por ejemplo, hubo en la final del 2013, en la Libertadores. ¿En la de Río Flamengo? Sí, no, en Olimpia Mineiro. ¿A Olimpia Mineiro? No, ¿sabes qué tal cosa? No, ¿sabes? Sí. Te digo, y lo que Olimpia Mineiro también, o sea, el famoso. Y por eso acá cuando hay partido importante, los pupitres hasta vienen familia entera. Sí, que después se fue mermando eso, ¿verdad? Criaturas, sí, familia entera, el señor, la señora, los 3 hijos. Lo de Olimpia, Johnny, ¿qué pensás por mañana? Mañana equipo alternativo, Federico. Justamente estamos aguardando la lista de viajeros porque en 8 minutos parte con destino a Juan León Mallorquín para concentrar y aguardar el partido de mañana. Por eso, Federico, voy a guardar la lista para sacar el equipo, porque si hablamos de un equipo alternativo hay que mirar lo realizado ante el equipo de River, que fue con Oliveira, con Otálvaro, con Santa Cruz, Jordan, Agustín Ale, Marcelo Cigarrilla. Me parece que esa va a ser una zona defensiva para mañana. Después, en medio, me parece que Hugo Quintana puede ir por el medio. Habría que ver el caso de Osusa, porque él es titular. Ayer jugó porque tenía que aparecer un equipo mucho más ofensivo, jugando Alejandro Silva como volante por derecha. Entonces, si lo tiene en cuenta para jugar por el medio, o pone otro juvenil, que podría ser Adiro Zárate, puede ser Marco Gómez, para acompañar a Hugo Quintana, poner un volante por derecha, por ejemplo, que podría ser Fernando Cardoso. Ramón Sosa puede ir por el sector izquierdo. Si arranca Ramón Sosa por derecha, puede ser que juegue William Mendieta como enlace y poner 2 delanteros, Walter González, Néstor Camacho. Alternativas de Sergio Orteman para el partido de mañana ante el equipo de Deportivo Primavera a las 15 en cancha. A ver, Sport Caranda, allí se va a jugar, en el estadio Caranda. Carenduk, el partido por Copa Paraguay. No, acá dice, pregunta alguien. Fede, ¿no pueden transmitir de incógnito de la grada? No. Inmediatamente a patada, incluso ahí hay un colega que en el 94 transmitió así en Estados Unidos. Hablamos de Estados Unidos en 94, ¿no? Sí. Y afuera. Nosotros, por ejemplo, queríamos llevarnos y hacíamos informe en vivo desde el teléfono, por lo que sería una videollamada, pero hacíamos disimuladamente, como que miramos a otro lado y entramos en vivo y en un momento vino un señor a tocarnos el hombro. Está todo controlado. Controlado. Lo que me pasó, un reconocimiento
en la cancha del Gremio. Me llama de TV, de ABC TV, para hacer un informe. Un colega me hizo el camarógrafo. Y o sea que inmediatamente Federico se me acerca un guardia y me dice, no puede filmar la cancha. Puede filmar, en este caso, mirando la cancha, pero que salga solamente mi imagen. Era un reconocimiento, Federico. No te permiten hacer en directo. Sí, no pasó en el Mundial. Todos cuando queríamos hacer la ceremonia previa, venían y te sacaban, ¿verdad? Vos podías grabar el video, pero no hacer la transmisión en vivo para tu Instagram, para tu Facebook. Claro, imagínate, Federico, que hasta, por ejemplo, está la gente que, vos contar el tema, no, mi amigo el que tiene la credencial ya va a traer, sino que hay gente que mira qué tipo de credencial tenés. Por ejemplo, te pongo, supongamos que yo tengo una credencial de prensa escrita, entiéndase, diario, sí, o web. Y si yo estoy, más o menos, hay una entrevista y yo estoy con el teléfono, viene el tipo. Sí. Dice, ¿qué está haciendo? Porque el teléfono está saliendo en vivo. No te corresponde a vos, ¿no? Grabadora tenés que tener. ¿Se entiende? Antes de que el teléfono sea lo que hoy es como un multiuso, fíjate hasta qué punto. Espera, si vos sos prensa escrita, ¿por qué estás sosteniendo un teléfono y veo que hay una llamada allí? ¿Se entiende? O sea, sí. Ellos están entrenados para eso, para decir, mira, va a ir como pero... Ellos tienen que pedir que todo se haga. Y para terminar, porque la gente cree muchas veces que es fácil y que te va y ya está. También están los hoteles FIFA. Hoteles FIFA son los hoteles que alcanzan la certificación de FIFA y que tienen gente de FIFA dentro del hotel que controla también. ¿Qué controlan? Que vos no transmitas el partido de tu hotel. Vos el partido tenés que transmitir de la cancha o del centro de prensa, donde el costo es mínimo, pero tenés que pagar. Del hotel no se puede hacer. Y estamos transmitiendo Argentina-Corea. Claro, Argentina-Corea en Sudáfrica, en 2010. Primera fase. 4-1. Me acuerdo que un sábado a la mañana, ¿verdad? Sí. Y sonó ahí y vos sabés que yo y aunque estábamos cero inglés, ¿verdad? Y vos sabés que vamos y me voy yo a abrir y entra el tipo, uno parecía Samuel Jackson, más o menos, un grande. Y entra y va y mira los equipos y toca los equipos y se va. Sin decirnos ni una palabra. Y vos sabés que relatábamos así, ¿no? Vos sabés que te iba a contar una cosa de película. ¿Sabés qué hicimos? Nos pusimos una frazada. Una frazada encima de la cabeza, cubriéndonos. Y apenas vimos el televisor y abajo la frazada relatamos el partido de Argentina con encima. 4-1 terminó. 4-1 terminó. Pero va a servir eso como acústica. Va a servir y para... Sí, pero para que no, y vos el susto, claro, porque te denuncia y hasta te pueden sacar, boludo, hasta te pueden sacar. No, claro. Y yo creo que va a estar Cristian Mareco de testigo, si está escuchando, porque estaba como coordinador y le pasamos a él la reunión del susto. Porque nosotros dijimos, nos va a mandar frente ahora y te sacan todo. Hasta eso se controla y te están dando 2010, imagínate ahora. Y no quiero ver lo que va a hacer Qatar, ¿verdad? Con eso árabe, hermano, lo que puede llegar a ser. Bueno, Johnny, es por Carní dice que sí, Carní. Deportivo Primavera de Carní. De Carní. Carní ahora fue famoso una vez por ganar un torneo juvenil. Sí. Interliga. ¿En qué año? No recuerdo el año, pero fue en la cancha del 12. Cancha del 12. ¿Para cuándo libres? No. El Búfalo Velar jugaba en ese equipo. ¿Cómo? El Búfalo Velar jugaba en ese equipo. Mira, camiseta naranja me acuerdo tenía. Sí, señor. Bueno, saludo para Enzo Tallado también. Me acuerdo ese día, se gritan, sí, el golpe. Y revisar los equipos, no, terrible. Y sí, no. La verdad que pegaría ese tema de ir a transmitir por un celular, pero no se da de esa forma. Cerramos, Johnny. Es importante también, si en el centro de prensa uno va para transmitir, no tomar bebida alcohólica. Tranquilo. No lo decís por nadie aquí, ¿no? No. Simplemente consejo. Camiseta amarilla Cagrendé. 13,29. Tranquilo, Johnny. Nos vemos, Johnny. Hasta más tarde. Johnny, bravo, Johnny, siempre, Siempre
Claro, pero vale la aclaración, o sea, no era para... No lleguen a porque poner acá aquí los porque compañeros, o sea, todos son como Deportivo Agua acá, Sucia, pero... acá somos varios candidatos que nos gusta, pero no, en el centro de prensa no, nunca, no se mezclan es más, uno, esa cosa y más en una cobertura internacional. Claro, y uno es más, como es, catador de los cafés, si te puede generar un poquito más de... Totalmente. Estado despierto, y uno, che, ¿te acuerdas del café, tal IPC o de tal centro? No, pero lo otro no. El café latte de Chile, con el té frío, era impresionante. La naranja hernandaria, Carendía rojo con amarilla, cierto, sí. Carendía mallorquín, exactamente, sí, ¿verdad, Ariel? Sí. Así es. Vamos a ir, resultado Nacional B. Pasen. ¿Quién le contó que estaba dirigiendo Nacional B? Y la vez pasada nos charlamos con... El Dani Cáceres. Claro. Dani Cáceres, sí, estaba con Garapeguá. Primavera y General Caballero son acérrimos rivales, mirá vos, de Carendí. El clásico. De la misma zona, sí. Primavera y General Caballero Edgar González. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítalos en Ruta Mariscal Estigarribia, entre Hernandarias y Sargento Silva San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Seguinos en las redes y entérate de nuestras increíbles promociones, ofertas especiales y atención personalizada para mayoristas y revendedores. Celular 0981 695 171. Con Tienda Multimarcas, pisas fuerte. En Bristol aprovecha la semana de muebles, los mejores precios del país, en roperos y mucho más. Además te triplicamos tus chances de ganar 50 millones en electrodomésticos. Living Coalatar, el precio normal 18 cuotas de 181.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 119.000 guaraníes. Contactanos al WhatsApp 0991 670-000, llamando al 519-4000, también a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Por todo el mes de julio, IDESA te trae una imperdible oportunidad donde podéis obtener hasta el 100% de descuento. 100% de descuento en los intereses de tus cuotas. No dejes pasar esta excelente oportunidad de ponerte al día. Para más info, comunicate con nosotros al WhatsApp 0972-413-100, al 021-413-1000, descargando nuestra app IDESA, redes sociales o www.idesa.com.py. IDESA, máximo respaldo a su inversión. 0972-413-100, 021-413-1000. Segunda convocatoria UNASUR 2021. Inscripciones abiertas, matrícula gratis para alumnos nuevos. No pierdas el año porque en UNASUR te damos el poder de crecer. Informes al 021-232-751. WhatsApp 0992-221-685. La Eclipse Full de Taiga es tu opción más confiable para pasear o trabajar. Robusta, ágil y potente, motor de 150 cc, amortiguadores hidráulicos, llantas de aleación y de regalo tanque lleno. Visita Inverfin o la fanpage oficial de Motos Taiga en las redes. También podéis escribirnos al WhatsApp 0981-288-828 y encontrarlos también en www.inverfin.com.py. Inverfin, Taiga te lleva donde quieres llegar. Encontrarlas en las tiendas de Inverfin. ¿Sabías que la marca de yogur más recordada y consumida del país es Lactolanda? Gracias a tu preferencia, Lactolanda ha obtenido por séptimo año consecutivo el Top of Mind 2021, prestigioso galardón que premia a las mejores marcas del país. Cada vez que consumís un producto Lactolanda, sos parte de grandes logros. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. Qué felices éramos los que hacíamos el vestuario. Estábamos adentro del camarín con figuras como Zico, Eder, Sócrates, Valderrama, Prilla y Guita, Bebeto con Vasco, nos dice Chuma Pinoseño. Gracias, Chuma, de aquella época. El colega Mario Vega, saludo también. El partido en cancha General Caballero de Mallorquín y Karen Díaz, bicampeón juvenil de Interliga. Gracias, Mario. Está Juanma. Hoy vi, antes de saludar a Juanma,
un jugador que nunca más supe de él, y vi que ocupa el lugar como técnico de la selección argentina femenina. Ah, sí. Germán Portanova. Sí. Mira oye, dice que él se destacó mucho en un club de ascenso que está en la primera de Argentina, en el fútbol femenino, JJ Urquiza, y hoy fue nombrado técnico de la mayor femenina argentina en la sub-20. Jugó la Copa Libertadores del 98. Del 98, una dupla con Héctor Blanco, era muy bueno, un jugador muy voluntarioso era. Sí. Poco técnico, pero sacador de pelota. De 1.90 más. Le gustó, sí, le gustaba dicha de Cerro, me acuerdo. Germán Portanova, que quiere decir con la rudeza que tenía, porque era rudo, con Héctor Blanco, Germán era zurdo, Héctor diestro, y sí, está el tema de ahora dirigir fútbol femenino. Germán Portanova, y que lo hizo muy bien, por eso tiene ese cargo entonces en la selección argentina. Yo no me acordaba ni a qué club se fue él, por ejemplo, después de Cerro Porteño. Creo que fue a Chile. ¿A Chile? Sí. Pues tuvo un paso fugado, un año pues, ¿verdad? En ese 1998. Sí, fui ahí menos. Copa Libertadores 98 y después se fue de Cerro Porteño, pero dejó una huella importante y siempre nos recuerda aquella defensa. Juanma Figueredo, ¿cómo te va? Bien, saludos para todos. Copa Paraguay, ya daba una pista a darse de los jugadores que iba a elegir más o menos para el partido, ¿eh? Y ese día dio 11 nombres en total, pero faltaba un puesto, porque sí, Cerro Porteño prácticamente tiene el equipo confirmado para el debut contra el Benjamín Aceval el jueves a las 15 en Villa Ayes, y van a haber nombres conocidos, algunos juveniles todos, y otros también ya que van a hacer sus primeras armas en primera división. Por ejemplo, el caso de José Mier, el arquero, es el tercer arquero actualmente en el plantel de Cerro Porteño y va a debutar oficialmente en un torneo de primera división, porque es jugador de las inferiores del club y hasta aquí no ha tenido la posibilidad de jugar en primera. Después está Fabián Franco, Ronaldo de Jesús, defensor central, desde el año pasado está en el plantel principal del Cerro Porteño, hasta aquí no ha tenido oportunidad de debutar en primera división y también va a hacer su primer partido el jueves. Después Rodrigo del Valle, lo nombró el propio Chiqui, Daniel Rivas, en la defensa, en el medio campo, por allí va a aparecer Julio Báez, me dijeron, es un futbolista que ya también tuvo minutos en primera división, estaba en el selectivo y desde la semana pasada que subió nuevamente a primera división y está como para arrancar el titular mañana, el jueves, perdón. Después del doble 6 conocido también ya Damián Bobadilla, Wilder Viera, vamos a tener la posibilidad de verlo nuevamente a Junior Noguera, aquel futbolista que apareció en la última fecha de la Apertura 2020, ya con Cerro Porteño siendo campeón y que dejó muy buenas sensaciones en ese segundo tiempo contra el Rayadito. Él es un jugador que es perseguido por las lesiones, de hecho teníamos el reporte que la semana pasada también estaba trabajando diferenciado, pero a partir ya de esta semana está trabajando normal y de hecho Francisco García lo nombró y va a arrancar de titular el jueves. Y después me parece que la duda pasa por la delantera. Chiqui dejó una incógnita en cuanto si arrancaba Fernando Romero o Antonio González, que también es un futbolista de la juvenil de Cerro Porteño, que si no me falla la memoria ya tuvo minutos contra el 12 de octubre en la Apertura, ese partido donde termina siendo expulsado Villasanti. Pero así como están las cosas, van a jugar los dos arriba como delanteros, Fernando Romero y el chico Antonio González. Ese es el probable equipo que va a iniciar el encuentro el día jueves por Copa Paraguay, repetimos contra Benjamín Aceval. Así que estamos en la semana de el choque de vuelta con Flu. Sí. Va a ser un partido muy importante donde todas las fichas evidentemente están puestas en ese juego de vuelta. Y vos sabés, Fede, que empieza la incertidumbre de vuelta con relación a la situación de Ángel Cardoso Lucena, porque médicamente él está con muchas chances y prácticamente va a tener el alta para ese partido, pero habrá que ver cómo logran convencer, cómo logran meterlo de vuelta a Ángel Cardoso Lucena en lo que es el presente de Cerro Porteño, porque según lo que pudimos averiguar el domingo después del partido contra Libertad y alguna otra averiguación que hicimos, el futbolista y está decidido, ya su cabeza no está en Cerro. La otra vez aceptó Arce que tuvo una reunión con dirigentes hablando del pensamiento del jugador, ¿verdad? Pero no fue muy específico con relación. En esa conferencia de prensa, la consulta la hacemos primero a lo futbolístico
Y la segunda pregunta que hacemos, o que yo hago, es con relación a la situación de Pica Lucena. A la colega de la PF se le pasó, evidentemente, y después hace la consulta a nombre de otro colega, pero no es específico, chicas. Sí, admite una reunión con los hermanos, específicamente utiliza ese término, con Juan José y el presidente Raúl Zapat, pero habló más bien de forma genérica de lo que hay que mejorar, del tratamiento que se está llevando con algunos juveniles que están quedando concentrados después de cada entrenamiento, y no fue muy específico con relación al Pica Lucena. Juanma, y en ese contexto, el viernes, ¿qué equipo pondría Arce donde tanto se ha hablado? Porque, a ver, él en esa situación puso el equipo titular contra Luqueño. O sea, el viernes, pensando que el partido contra Flu de vuelta era el martes, uno recuerda que solamente Boselli había descansado, entonces uno cree que Boselli no va a jugar el viernes el partido, pero el resto del equipo, Arce pondría a los titulares. Hay algunos que tienen una inactividad prolongada, ¿no? No sé, Villa, Pulpito. Por eso, entonces, ¿cómo vendría la mano en este tema de la rotación que, por ejemplo, Cerro y Olimpia escogieron caminos diferentes? Ayer, por ejemplo, pasamos el equipo que va a jugar el jueves, y ayer el sparring, por decirlo de alguna manera, o el equipo B al que enfrentó a este equipo que va a jugar el jueves, entre los conocidos estuvieron Pulpito Duarte, Matías Villasanti, por izquierda estuvo el Pachi, por derecha Mateus, y arriba estuvo Adrián Martínez. Son nombres que a lo mejor van a aparecer también para el partido del viernes, ya para ir un poco teniendo una idea de lo que puede llegar a presentar Francisco Arce para visitar al Guelito, con la fecha número 3 de la apertura, de la clausura. Pero yo me imagino que a lo mejor Luis Fariña también podría aparecer. Habrá que ver si Alan Rodríguez repite, depende de la recuperación. Ayer lunes, evidentemente los que tuvieron mayor cantidad de minutos contra la Libertad estuvieron realizando trabajos regenerativos, pero a lo mejor a Luis Vargas todavía no lo vimos en lo que va del arranque de este semestre, y tampoco va a estar para la Copa Paraguay. A lo mejor tiene chance también de arrancar el titular el viernes contra el Quilito. Pero lo que decía entonces que va a guardar titulares para Fluminense este viernes. A mí me da la sensación que sí. Todavía no hay en el entrenamiento, evidentemente por una cuestión de tiempo, todavía no ha plasmado mucho Francisco Arce, no ha mostrado mucho, pero me parece que algunos, al menos así como lo mencionaste, el caso de Boselli, habrá que ver el desgaste de Alan Rodríguez, si bien es prácticamente toda una semana de vuelta que va a tener desde el domingo, después del partido de Libertad hasta el viernes contra Quelito, habrá que ver el desgaste que tienen los futbolistas, lo que marca también un poco allí el GPS, de manera a ir viendo y tomar la decisión por parte de Francisco Arce. Y en el caso de Pulpito y Villasanti, que hace rato no están jugando. Ellos sí, me parece que ellos van a tener minutos porque tienen que agarrar ritmo, y porque aparte son dos de los jugadores que generalmente recuperan mejor después de un esfuerzo. Creo que después del lo que mostró contra la Libertad, del empuje que tuvo el equipo más allá de los momentos de fútbol, está como para ir a pelear la revancha, ¿eh? ¿Sí? Por eso digo que no me extrañaría que guarde mucho y que le diga, así como estamos discutiendo ayer en peligro de gol, pero acá con el partido más próximo, que le diga, muchachos, métanse el martes y vamos a pelear, porque repito que dio señal ante un muy buen equipo como la Libertad, al que lo sobrepasó en un momento futbolísticamente y también con fuerza. Entonces creo que esa prueba la habrá hecho bien, como para pensar que es muy difícil, pero que hay que ir a pelear. Me parece que había más abatimiento después del partido con Luqueño, cuando se arrancó el torneo, y de lo que había sido esa semana futbolísticamente hablando, ¿verdad? Creo que ahora y con el paso de la semana, me parece que hay un poquito más o que vaya un equipo con la convicción como aquel fue de Jubero, que estuvo a un gol de dar vuelta a Palmeiras, o al menos forzar los penales. Yo sé que son de esos motivos tabú, sí, pero me parece que también la clasificación del eterno rival. También. Sí, fue un impulso diferente. Claro, también por cómo se dio. ¿Cómo, Juanma? No, que para mí que eso, en todo lo que rodea a Cerro Porteño, dio una especie de impulso diferente. Claro, es como porque, una especie de obligación. Porque, a ver, el famoso, si nadie lo logró, ¿por qué me van a reclamar? Dice, ¿verdad? Mientras que, espera,
lo logró el vecino. Entonces, con un resultado mucho más generoso en el partido de ida, ¿verdad? Claro, pero es como que... Pero yo voy a que mostró, lo que antes era un equipo cabeza agacha, ahora fue un equipo que se levantó y que mostró rebeldía y que mostró buen fútbol por momentos y que puede. Claro, puede. yo decía lo del motivo, porque son de esas cosas que vos le decís y todos los protagonistas dicen, no, nosotros nos enfocamos en lo nuestro, no nos interesa lo que pasa en otras canchas. Entonces te dije, pero vos sabés que en esta dinámica es imposible que eso ocurra, por eso también metía ese, o sea, el famoso ¿qué cambió entre Cerro Luqueño y Cerro River? Porque dirás, mira que no cambió demasiado en relación a la carga de partido, pero ¿por qué aquel se encaró de esta forma y por qué este se encararía de esta manera? Por lo que nos estaba comentando Juanma, entonces vamos agregando y como que aquella vez el 0-2, la indignación y todo eso, que estaba todo muy caliente, como que ahora dicen, ok, un 0-2, pero si haces una buena media hora y logras uno, y bueno, de repente estás a uno de parar la serie y ese tipo de cosas, ¿verdad? Claro, una pelota, como le pasó a Olimpia en un primer tiempo donde fue dominado, pero después sacó un resultado. Sí, actúa como un revulsivo más, sin dudas. Cerramos, Juanma. Dale, Freddy, aparte me parece también que en ese partido de ida con lo poco que generó Cerro, creó peligro, o sea, le dio dolor de cabeza a la defensa de Fluminense, lo que demuestra que no brinda muchas garantías también la línea de fondo del equipo brasileño. Así que habrá que ver, estar atentos a lo que vaya surgiendo día a día en Cerro Porteño para ir armando el probable equipo del martes ante Fluminense. Será hasta la próxima, Fede. Hasta la próxima. Por eso decíamos a una semana exactamente del partido ante Fluminense, que ustedes recuerden, arranca a las 18:15 de nuestro país. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Proba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picantes, y el choriqueso maxi donde hay Ochi hay fiesta. Con el Beer Cooler mi idea disfrutas de tus cervezas bien frías, sin congelarlas hasta -5 grados. Vos elegís la temperatura ideal, una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Midea número 1 en el mundo. Encontrará el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britam, Sociedad Anónima. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Celular 0982-104-287, 0982-104-216, 021-607-151. Cerámica Itagua, Sociedad Anónima, calidad irrepetible. Seguiros también en Instagram. En este mes del amigo, asegúrate con un amigo de verdad, de la mano de Atalaya S.A. de Seguros Generales. Pasa una super noche con tu mejor amigo en el restaurante Pizza Hut. Comunícate ya al teléfono 021-492-811, al 0974-40-2020 con Atalaya Seguros. Somos fans de las amistades verdaderas, esas que son incondicionales, de esas que aguantan hasta una pandemia. Por eso, en este mes de julio, en Farmacias Catedral, festejamos la amistad. Por la compra de cualquier producto de la marca DAV, sorteamos una estadía a Sabucay Hills para vos y tus amigos. Promoción válida hasta el 31 de julio. Entérate más en nuestras redes sociales, en Farmacias Catedral. Además de cuidarte, amamos premiarte. Nuestro fútbol es único porque nos hechiza con su magia, porque estrellas hay en todos lados, pero los magos, esos están acá. Por eso te invitamos a disfrutar de nuestra mágica pasión, el fútbol paraguayo. Contrata tu plan de TV más Internet Hogar de Tigo y ponerte cómodo para comenzar a disfrutar todos los partidos por Tigo Sport. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Luxor Appliance, somos calidad, compromiso, innovación, tecnología, utilidad, durabilidad y lujo. Luxor Appliance, somos todo eso y mucho más. Somos Luxor, marca líder en productos para satisfacer las necesidades del hogar y tu estilo de vida. Seguinos en Instagram @luxor.py y en el Facebook Luxor Appliance. Visita nuestra web www.luxor-medioappliance.com. Luxor Quality for Life. Julio con todo en luminotecnia en este mes
mes de julio. Si quieres renovar tu calefón, anticiparte al frío con nuestras estufas, modernizar tu ducha o adquirir las mejores herramientas, volvió la ventana de descuentos Luminotecnia. Aprovecha las increíbles ofertas en productos seleccionados hasta el 31 de julio. Casa Rosada, si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios. Compra, venta de nuevos y usados de Central, sucursal San Lorenzo, sucursal 4 Mojones, sucursal Mariano Rocalonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad de precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas. Nuestra línea de cubiertas para camiones y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Mientras preparas tu mate, tu préstamo puede aprobarse. Préstamos en 15 segundos de Financiera Paraguayo Japonesa. Llama al 416-4500 o al asterisco 375 desde tu celular. Casa Imperial, 59 años de trayectoria ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. También insumos de tapicería de la mejor calidad de precio, cuerinas, telas, hilos, espumas, carpas, pisos de goma. Casa Central Herrera 1010, sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram @Casa Imperial S.A. Tu billetera personal está en todos los comercios del país. Gracias a la alianza con Banco Itaú, ahora podés pagar en más de 30.000 comercios mucho más rápido, fácil y cómodo. Billetera personal, tu billetera en todos lados. Bueno, llegamos, sí, señor. llegamos bien Por a la supuesto. meta. Tipo la ciclista austríaca. Bien, Dani. No tenemos más tiempo, pero increíble la historia de la ciclista austríaca, ¿eh? Sí, ayer más o menos yo le dije, Sí. ¿verdad? Que era Hoy vi la imagen, sí. no, que era tan tapada que la que entra segunda, Claro. digo, yo gané, porque... La holandesa estaba relajada y ella estaba con una cara de Claro, nerviosa, apesadumbrada. famoso, entraste Sí. y vos querés tratamiento oro. Y de repente, no, ¿qué pasa? Y después su técnico le dice, llegaste segunda. No, y... Sensacional. ¿Cómo hacía falta gente en la tribuna en ese momento, che? Cuando ella saluda y se encuentra con 3 tipos ahí aplaudiendo. No. Terrible que hubiera sido la ovación. Bueno, vamos cerrando. Palabra de Osvaldo Domínguez al principio y después Ariel, el relato a cargo de quién y el comentario a cargo de quién. De Carlos Gómez y Julio del Puerto, lo que fue la conquista de América del Olimpia en el 79, los 5 minutos finales. Bueno, nos vamos hasta las 19. No, la verdad que fue apasionante todo el proceso. Y el logro de la Copa Libertadores fue dar el paso a la gloria eterna. Porque de ahí fuimos campeones interamericanos e intercontinental. Coloso, expreso decano, con rumbo a la meta del triunfo final. No sé si era el mejor, pero era difícil. Difícil de ganar, tanto todos los detalles que había que cuidar, teniendo un técnico como Lorenzo al otro lado. El once aguerrido exclama su hinchada con gran emoción. Adelante Olimpia, Olimpia querido, siempre combativo y siempre campeón. Flamea puñosa bandera olimpeña, tu franja gloriosa de noble pendón. La fe victoriosa que inspira, tu enseña, es obra grandiosa de tu... La famosa propuesta del compadre, el presidente de Boca, sí, para el tercer partido. Sí, señor. ¿Cómo fue eso? No, estábamos conversando en la mesa en la recepción que le hizo la delegación de Olimpia. Está con portafolio a las 11 de la noche más o menos. Me dijo, esto que está acá es para vos.
Mañana gana Boca y el de Montevideo jugamos derecho. Y que mi país no necesita dinero, necesita gloria deportiva. Y así pues, lo rechacé. Y es largo el camino que recorrí. Olimpia con el 0-0 hasta ahora. Va el pase largo para Bordón. Golpe de cabeza al medio. Mastrangelo. Entra Salinas. Marca Guas. Va a quitar Talavera. Y hasta de media chilena. Falta de Talavera, dice el árbitro. Entrada del área. Tiro libre para Boca. Momentos finales del partido en la Bombonera. 0-0 Olimpia Boca. Un clima de suspenso, de expectativa, de ansiedad. Va colocando Mastrangelo, va a tirar Bordón. Tiene mucho riesgo la maniobra. Va a tirar Mastrangelo, va a tirar Bordón. Tiro libre, colocado Bordón para tirar. Barrera formada. Atento Almeida. Va a correr Bordón. Atención, jugada de mucho riesgo. Va a correr Bordón. Se adelanta la barrera. Se mueve otra vez. Se agrupa la barrera. Tiro libre para Boca. Colocado Bordón. Va a tirar. Mastrangelo, la expectativa para colocar. Tiro arriba. La pelota fuera sobre el travesaño. Línea final. Faltan 5 minutos para que Olimpia se clasifique campeón de América. Partido que se jugó a gran ritmo, con enorme hombría. Creo que por sobre todas las cosas, los dos equipos en el fondo expusieron sus virtudes y por qué han llegado a este sitial que están definiendo en estos momentos. Pelota hacia Villalba. Alcanza Pernía con lo último que le queda. Su gran voluntad. Resta Guas por el costado. Saque para Boca. Sobre punta izquierda. Se adelanta Pernía para tirar. Entrega arriba. Pelota jugada hacia Pernía otra vez. Cambia el juego. Entregando largo sobre la derecha. Pelota jugada para Capurro. Capurro la juega. La punta para Bordón. Avanza Bordón. Maniobra. Sigue con la pelota. Levanta el pase. Resta muy bien. Saca Rubén Jiménez. Colaborando Talavera. Talavera la va a jugar hacia atrás. Muy marcado. Insiste Talavera. Va a sacar Piazza con tranquilidad. La juega larga para Isasi. Pica Isasi a seguirlo Pancho Sá. Isasi con la pelota maniobra. Busca el contragolpe. Atención, hay peligro en la jugada. Sigue Isasi. Guas la juega más adelante. Entregando. Pica fuerte. Sigue Guas. Entra. Ya en línea estaba con el bandrín arriba. El tiempo, Carlos. 42 minutos del segundo tiempo. Carlos Alberto. Ser campeón en la Bombonera será una hazaña para Olimpia y para el fútbol paraguayo. Olimpia lo está consiguiendo. Enrique Villalba buscando a Isasi. Resta Pernía. Saca para Capurro. Vamos a ver los últimos minutos. Suerte campeón en esta última parte. Entra Salinas. Resta Villalba. Las banderas de Olimpia. La hinchada paraguaya. Festejando ya muy tempranamente en los instantes finales del partido lo que puede ser la conquista de la Copa. Pero sigue atacando Boca con peligro. Escapa Salguero. Entra por el medio. Tocando Bordón. La juega para Palacios, marca Talavera para quitar la pelota, línea final al córner. Se juega Boca con integridad en la parte final del partido. Últimos instantes, 2 minutos para el final. Avanza Salinas, entregando pelota al medio. Salguero abre juego para Saba, tirar arriba. Almeida cómodamente. Va a terminar el partido. Saca Almeida para el contragolpe de Enrique Villalba. A buscar Pernía. Como nunca la hinchada paraguaya vibrando la Bombonera en los instantes finales del partido. Falta muy poco. Saca Gatti. Olimpia se está clasificando campeón de la Copa en la Bombonera.